Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sergio Canales, donde hoy tenemos la inmensa suerte de estar acompañados de un auténtico crack del SEO. Es José Lab y aunque muchos ya le conoceréis, pues bueno, hoy viene a contarnos su vida, su recorrido a lo largo del SEO y cómo poquito a poco se ha ido introduciendo en el mundo de la inteligencia artificial y de las automatizaciones. Muy buenas, José, ¿qué tal todo? Muy buena, Sergio. Genial, ¿tú qué tal? Muy bien, la verdad es que muy contento de la entrevista cuando te escribí, la verdad es que me hace mucha ilusión y la verdad que, como te digo, muy feliz de que estés aquí. Pues muchísimas gracias, Sergio, a ti por invitarme y a ver si podemos sacar una charla interesante. Sí, sí, seguro que sí. Además contigo que, como digo, que has estado, bueno, en lo que al SEO se refiere, llevas bastante tiempo dándole caña. Has Sí, tocado muchos palos del SEO también, sí, la verdad es tanto que sí. formación, clientes, a los e-commerce también le has dado duro y E-commerce, bueno. sobre todo auditar. Luego yo tener e-commerce es una cosa que siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, pero nunca me he Ujú, metido. Pero sí, la verdad es que durante estos años sí que he intentado probar diferentes cosas. También tengo que ujú. decir, porque me aburro muy rápido de las cosas, la verdad. Ahora, si quieres, comentamos que la inteligencia artificial realmente me ha dado un boost de productividad y pues, de imaginación, ¿no? Qué bueno. Entonces, cambiar y probar diferentes cosas siempre me ha gustado mucho, la verdad. Por eso, ¿no? Qué, Porque, o sea, yo siempre le decía a mi padre, digo, ¿no te aburres 30 años trabajando en lo mismo sin parar? Y no, no, yo no. Y yo soy una persona que necesito cambiar mucho y probar. Si no, me aburro muy rápido, la verdad. qué bueno, qué guay. Yo es que recuerdo en e-commerce, al menos en Shopwarrior creo que había como un curso de cómo editar un e-commerce. Sí, 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 eso sí. Claro, siempre de la parte de auditoría, de consultor, pero Ujú, siempre, vamos, de hace ya muchos años, siempre tenía en mente crear yo mi propio e-commerce, pero nunca me he ujú, lanzado, la verdad. Siempre al final, entre unas cosas y otras, no me he lanzado. ujú, Pero sí, en ese curso que comentas, ya incluso te diría que en Wontalia, que tiene ya muchísimos años también, de lo ujú, primero que empecé a explicar eran temas de e-commerce, porque siempre me ha gustado mucho, la verdad. Si tengo que ujú. auditar algún tipo de proyecto, los e-commerce, yo creo que es lo que mejor me manejo y lo que más me gusta. Sí, sí. Yo ahora pillé mi primer cliente de e-commerce y la verdad es que me apoyo mucho en cosas que has comentado y tal. Y sobre todo al principio cuando vas a auditarlo, porque claro, al principio, cuando pasas de un nicho a e-commerce, pues quieras que no, hay un par de diferencias. Sí, Y que luego también pasa que muchos nichos son e-commerce. Nichos de afiliación. sí, se acaban convirtiendo en una tienda. Y sí, sí, sí. Y la verdad que ya te contaré cosas que vi cuando hice la auditoría, pero bueno, simplemente por comentarte una, las categorías estaban como no index Ostras, y, es y muy de raro, ahí ya ¿eh? para arriba, ¿sabes? Y de O ahí sea, ya... bueno, esos son los buenos clientes. Yo siempre digo que un cliente que empieza con muchos errores es mucho más sencillo que un proyecto que te viene muy pulido, con todo perfecto, donde es muy difícil quizá pues sacar errores que luego tengan un impacto pues, positivo Claro. en el proyecto. Así que te lo vas a pasar bien, ¿eh? Con ese Sí, 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 e-commerce. sí, la verdad que sí, ya te contaré, ya te contaré. Pero bueno, por sentar un poquito las bases, bueno, y para quien no te conozca, ¿quién es José Lab y desde cuándo llevas en el mundo del SEO? Pues José Laves, José David Alonso, me puse el mote hace muchísimos años, o sí, el nombre José Lab, pues digo, por no poner mi nombre me pongo otro mote, ¿no? Y dije, bueno, pues José de mi nombre y Lab de laboratorio, porque en ese momento empecé muy fuerte con los nichos, a hacer un montón de experimentos, y bueno, pues dije, me gusta más no poner mi nombre y me creé mi página web. Y empecé hace, pues te diría, estamos en 2025, pues a lo mejor hace 12, 13 años, estaba yo terminando la carrera y ya los últimos años de carrera ya, vamos, tenía claro que no me quería dedicar a lo que estaba estudiando, porque descubrí el mundo del SEO. Yo estaba muy metido en el mundo de la música, del rap, de hacer instrumentales. Ah, Y sí, sí, la verdad es que sí, en esos hostia. años sí. Y me acuerdo que me hice una página sin tener ni idea de SEO para subir mis instrumentales, intentar venderlas. Y no sé si busqué pues, cómo conseguir visitas, ¿no? O cómo vender instrumentales. Y acabé llegando, creo que fue el primer blog, el blog de Alex Navarro. Y empecé a leer contenidos y dije, brutal, o sea, me encantó el mundo del SEO, no conocía absolutamente nada y empecé a devorar contenidos suyos. Luego poco después, creo que conocí el blog de Chuiso también y también me Ujú. encantó lo que publicaba y empecé a consumir y a devorar sus contenidos pues de una forma, vamos, súper motivado. Y después de eso, lo que recuerdo es que sacó Chuiso el curso de SEO Platino, Sí, si sí, no sí, Team recuerdo mal. Luego Platino. creo que se convirtió en Team Platino, pero en Sí, SEO sí. Platino y me acuerdo que, vamos, que era una locura, estaba yo
flipando con ese mundo del SEO y me encantó. O sea, me atrapó tanto que, o sea, me acuerdo que le dedicaba un montón de horas y que los estudios, de hecho, pues los dejé un poco de lado porque estaba totalmente fascinado, ¿no? Con conseguir visitas, Entiendo. posicionar palabras clave y me encantó, vamos, hasta el día de hoy. Que sí que es verdad, tengo que decir, no sé si a lo mejor a alguien que me esté viendo le pasa, que con el paso de los años sí que es verdad que el SEO no es que me haya dejado de gustar, pero con, por ejemplo, todo el tema de la llegada de la inteligencia artificial, pues me está llamando bastante más el hecho de fusionar ese mundo con el mundo del SEO, porque es verdad que no sé cuántos años llevaré haciendo clientes y consultoría, pero ya estaba empezando a aburrirme un poquillo, que es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que me aburro rápido de las cosas y sí que es verdad que siempre intento pues, mejorar muchísimo, pues, por ejemplo, las asesorías que hago con los clientes, las auditorías, procesos, pero la verdad es que el tema de la IA me ha salvado la vida, entre comillas, de estar mucho más entretenido, ¿no? Bueno, me estoy yendo ya por las ramas, pero es un punto que también, pues últimamente lo he pensado bastante, ¿no? De, ostras, dedicarme a hacer consultoría, SEO, hasta que me jubile, que me queda todavía bastante, es como, creo que me voy a aburrir bastante, ¿no? De hacer esto. Por eso siempre estoy buscando, pues eso, mejoras, temas de automatizaciones también estos últimos años. Increíble, ¿no? Me ha salvado la vida porque me encanta también, es una rama que me encanta. Pero bueno, pregúntame otras cosas porque si no te voy a estar hablando aquí hasta el infinito y más allá sobre mil historias. No, vamos, yo por mí encantado. O sea, cuanto más natural, mejor antes que seguir el guión, pero guay. La verdad es que, mira, antes fuera de micrófonos te decía, creo que vas a ser el primer invitado que me va a dar una respuesta diferente Yo creo a que la no, ¿no? pregunta de cómo. Y al final me la has dado, porque casi todo el mundo me dice que empezó en los nichos por Romu y que hacía cosas de calaveras, de aves exóticas, de cosas de esas. Y tenía la intuición de que tú habías entrado por otro camino. Así Sí, que, Rómulo descubrí más tarde, porque empezó más tarde, de hecho, cuando estaba Chuiso publicando en sus blogs y Alex Navarro. Creo que ahí Romu no estaba haciendo todavía nada, me refiero de forma pública, seguramente sí que estaba haciendo SEO con sus nichos. Y ya lo descubrí más tarde y también, o sea, sinceramente Romu lo sigo mucho y me encanta mucho lo que hace y incluso a día de hoy también su canal de Viseo lo sigo bastante, porque también da ese toque de negocio, no tanto ya de SEO, que me gusta mucho. Al final, como consultores, bueno, tú y yo no tenemos una empresa como tal, ¿no? Como con trabajadores y demás, pero me gusta mucho porque se pueden sacar también insights muy interesantes, se pueden sacar aprendizajes muy interesantes. Pero vamos, sí, lo descubrí más tarde a Romu. sí, sí, sí. Pero bueno, al final, pues eso, Romu también ha evolucionado, todos han evolucionado de una forma u otra y Romu ha tirado también pues por la parte de negocio, ¿no? Y de escalabilidad y todo. Y la verdad que también mola. A mí la verdad es que Romu me sigue gustando mucho. Los últimos vídeos que hizo de nichos ya se notaba que como que ya no estaba tan metido en el mundo y que había cosas que tal, pero el tema de ahora, de cómo lo hace más de negocio, la verdad que está bastante chulo. Cuando he ido a visitar empresas también Sí, y sí, saca a la luz todo lo que tienen ahí mal sí, hecho, la verdad está que muy eso está chulo, bastante está muy guay. chulo. Sí, que se pueden sacar muchos aprendizajes, aunque sean otros sectores de los que habla y negocio, perdón, Claro, y negocios de los que habla, se pueden sacar muchos aprendizajes que podemos aplicar nosotros como consultores. Así sí, que sí, son totalmente. contenidos que aparte se consumen muy bien. Pero sí que es verdad que a nivel de SEO quizá no explica tantas cosas. Entonces, a día de Claro. hoy, bueno, es otro tipo de contenido menos relacionado con el SEO, pero que también es muy interesante. Aunque Sí, ahí, sí, sí. a nivel de SEO hoy en día, no sé tú si lo notas, pero sí que es verdad que yo estos últimos años también he notado que la comunidad SEO como que está menos presente, ¿no? Que todo ha virado mucho también a la inteligencia artificial. Y yo, por ejemplo, también, ¿no? Con lo que te comentaba antes, que estamos todos muy con el FOMO de la inteligencia artificial. Y yo recuerdo cuando empecé justo con Alex Navarro, con Chuiso, con José Márquez también, que era un boom de personas pues, compartiendo cosas, trucos, capturas, estrategias. Y ahora veo que sigue estando, porque la comunidad SEO hispana creo que sigue siendo también pues, muy interesante, muy potente, se siguen publicando cosas. Pero es verdad que los años de oro creo que han pasado, los años dorados han pasado. No sé si, o por lo menos, a lo mejor yo no estoy en las redes sociales correctas, porque yo, por ejemplo, en X y en LinkedIn no veo tanta comunidad como antes, la verdad. Y también me da un poco de pena, porque yo recuerdo cuando empecé que una de las formas donde más aprendía era pues viendo lo que publicaban otras personas. Y sí que me da un poco de pena, la verdad. Así que, bueno, Sí, sí, sí. Es un poco lo que hay. Yo también creo que si mucha gente que estaba en SEO, pues ha escalado, pues por ejemplo, como Romu, sí, como
Alex también decidió salir de los focos y dejar de lado y centrarse más en, pues, en Interamplify, creo que se llama. Sí, Interamplify, creo que se llama así. sí. Y bueno, pues como que se han ido alejando de los nichos y centrándose en otras cosas. Y ahora sí hay nicheros, pero yo con los que hablo no están muy expuestos. Entonces, los nicheros con los que yo hablo son gente que hace nichos, Sí, pero que que no se alegra, publica en claro, redes no lo sociales. publica, casi que se alegra de que la gente se vaya para que haya más hueco y que divulguen así a día de hoy, que sigan divulgando. Pues Feni Sánchez, sí es cierto que sigue divulgando, aunque pues también ha evolucionado un poco a YouTube, por ejemplo. Sí, sí, sí. Selillo es otra persona que a mí me gusta mucho porque el tío es, a nivel de divulgación, yo diría o considero que es el mayor exponente ahora mismo. Ujú. Y bueno, por ejemplo, está Macachan, también que divulga bastante, además para el tema de programática a mí me parece que es genial y también divulga bastante. Pero es cierto que mucha gente de lo que había antes, pues como que ha migrado a temas más empresariales o a inteligencia artificial y tal, y lo que es el core del SEO y de los nichos, pues se ha quedado un poquito más, Sí, más vacío. no está tan de moda, yo creo, el SEO, pero bueno, que Sí, sigue estando ahí. Entonces, sí, sí, ya sí. te digo, que aún así pienso que la comunidad SEO hispana sigue siendo brutal y Sí. compartimos en general pues un montón de información. Y la Mm, inglesa también, ¿no? Son también muy activos y comparten un montón de información. Pero esos años mm. dorados de donde todo el mundo estaba compartiendo estrategias, sí que es verdad que ahora la gente está como más escondida y siguen haciendo sus cosas, pero más escondida. También quería Sí, mencionar, que sí. ya que lo decías, a Chuchiseo, que se hizo su canal de YouTube también, aunque ha subido pocos vídeos, pero también Sí, contenido sí, muy sí. bueno. Sí, 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 la verdad que Amal es... Yo he tenido la suerte de coincidir con él en persona y se nota que sabe cuando habla, porque hay gente con la que hablas y luego ves que coge un poquillo, pero este chico sabe muchísimo y ya no es lo que tiene montado de nichos, es el panel que él mismo se tiene hecho con la API de Web Search Console para tener toda la trazabilidad según países y todo. O sea, de hecho ha sido nominado este año en el Show Plus Sí, a Revelación y tiene todo el sentido, porque la verdad que es un genio. La verdad es que es un genio. sí, sí, Y sí. es que el otro día hablaba con él por tema del tema de ad manager, de gestiones de anuncios y tal, y es que, claro, llegamos a un nivel de detalle que yo ni lo sabía sobre cómo puedes segmentar la publicidad a nivel ya no solo de país o de dispositivo, sino de explorador, o sea, se nota que tiene coco y que es muy bueno y que es Sí, muy que lo hace bueno. bien. Así Sí, que, ya digo, solo tiene 2 vídeos en su canal, que si nos mm, estás escuchando Chuchiseo, sube más vídeos, porque estaban muy chulos y es eso, se notaba mucho que sabía. sí, Y, sí, y sí. vamos, gente como... También Víctor Rax, que te lo comentaba también fuera Ah, de bueno. cámaras, Sí, que sí. está, no sé, lo veo que no tiene tanta repercusión como quizá como otras personas, pero es brutal lo que sube. Yo, ese chaval, no sé muy bien cómo hace los Mm, nichos, pero es increíble, ¿no? Por lo menos a sí, nivel de ganancias. Y creo que si se pusiera a dar pues, estrategias y tips, sería brutal. sí. O sea, que sí que hay mucha gente como que está más en la sombra, pero que hace auténticas Mm, barbaridades, como se hacía pues, hace un montón de años. sí, Así que, sí, sí. vamos, el SEO no está muerto, ni mucho menos. No, 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 para nada. Para nada. Ayer, no, antes de ayer, creo que hablé con un chico. No, primero me escribió él porque sacó una herramienta de rank tracking. Y luego le vi en Twitter que había publicado una captura en Nichero. Y Ah, en sí, los ya sé quién últimos dices. 4 años, Sergi López, creo que se Sí, llama, si no me equivoco. Sergi no sé qué, sí. O Sergi Ruiz. Sí. Pues en los últimos 4 años ha facturado cerca de 300.000 euros con AdSense. Y el tío mostraba Sí, capturas y tal. Y yo decía, sí, sí, ostras. sí, sí, que comentaba que que es muy tedioso, es una carrera de largo plazo, que hay que ser constante. Sí, ese chaval también, ¿ves? No Sí, tiene tampoco muchos seguidores, no es muy conocido y también, bueno, pues ha generado una cantidad de dinero brutal. Y de hecho yo he conocido sí. gente que ni siquiera tiene redes sociales, a lo mejor en algún evento, y incluso con nichos y con negocios relacionados con el SEO, que digo, esta gente, o sea, si realmente se pusiera a publicar pues estrategias, consejos, realmente lo partiría, ¿no? Porque, o sea, ganan un pastizal increíble, pero no son personas públicas. Que muchas veces siempre pensamos que si no estás en el ojo público o no tienes redes sociales o publicas cosas, parece como que no Sí, existe, pero realmente total, pues hay mucha gente total. que está haciendo locuras dentro del mundo del SEO, bueno, ahora también de YouTube y demás. Y Sí. bueno, pues están ahí en la sombra, en la cueva, ¿no? Y listo. Pero Y bueno, tan a gusto. y tan a gusto, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, sí. O sea que tú entonces empezaste con nichos.
Sí, y luego ya empezaste a coger clientes, pero empezaste con nichos. sí, a ver, realmente empecé con nichos a fuego, viendo todo el contenido de SEO Platino, me acuerdo en ese momento, con Chuiso, José Márquez, lo que publicaba Alex Navarro, y empecé con nichos a tope, ¿no? Y me encantó. Y de hecho luego descubrí que existían agencias de SEO y yo me quedé flipando, dije, joder, hay empresas que se dedican a hacer lo que me gusta, ¿no? A publicar y a posicionar palabras clave, conseguir visitas, mejorar negocios online. Y entonces ahí entré en Webpositor y ahí aprendí a lo que era pues llevar un cliente, trabajar como consultor SEO y ahí aprendí un poco pues esa rama, que es a la que me dedico hoy en el 70-75% básicamente. Pero fue ahí en Webpositor, en la agencia Webpositor, donde realmente pues empecé a hacer trabajo de consultoría SEO. Así Qué que bueno. hasta el día de hoy. Y la verdad es que me gusta bastante también. Es una cosa que a la gente que hace nichos le recomiendo que pruebe a llevar, aunque sea un par de clientes, ¿no? Para ver un poco cómo es esa rama del SEO, porque también es muy agradecida, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel de aprendizaje, de ver esa otra parte del SEO que quizá con nichos no se ve. Y todo lo contrario, ¿eh? También incluso muchas veces hablando con consultores que no han hecho un nicho nunca, también les recomiendo 100% que hagan un nicho porque es otra rama del SEO que también es diferente a llevar un cliente y que también es muy, muy interesante. Aprendes mucho más en el barro, con estrategias que puedes verificar en tu propio proyecto. Y te diría que muchas de las cosas que he aprendido, por supuesto, llegando clientes, pero haciendo nichos también se aprende muchísimo, ¿no? Sobre todo quizá temas Sí, sí. del inbuilding también que tú pruebas ahí en el nicho y 100% recomendado. O sea, para mí el SEO perfecto tendría que llevar clientes y también llevar, aunque sea un par de nichos también. Sí, sí. A mí lo bueno de los nichos es que yo voy sin miedo. O sea, a mí, pues si me cargo la web, pues cargo un backup y aquí no ha pasado nada y tiramos para adelante. Pero cuando con un cliente, o sea, yo al principio para actualizar cualquier plugin o cualquier historia, hacía un backup, miraba que a nivel de servidor también hubiera backup, o sea, Sí, todo súper delicado y con los nichos es como, bueno, venga, tiramos para adelante, sí, sí, edito el totalmente. function PHP aquí sin problema o yo qué sé, me meto en el HTAccess y meto ahí redirecciones y no pasa nada, pero con clientes siempre voy ahí un poquito más Es delicado. que lo bueno de los nichos, por eso te digo, lo bueno de los nichos es que puedes experimentar todo lo que quieras. Evidentemente, si tienes un nicho con mucho tráfico, con muchos ingresos, tampoco te vas a poder hacer Claro. experimentos súper extraños. Pero es Mm, verdad que con clientes, claro, no tienes ese margen de maniobra, ¿no? De equivocarte, de probar estrategias pues, que se salen de lo normal, entre comillas. Entonces, lo bueno de los nichos, de hecho, yo, mi blog, el José Lab, mi idea al principio era hacer pues, un montón de experimentos súper raros para ir comprobando cosas que todo el mundo decía que no se funcionaban, pero que yo digo, bueno, pues a lo mejor no funcionan tan bien o cosas estrategias claro. que no eran tan comunes, digo, vamos a comprobarlo. Claro, eso con clientes es imposible, no vas a ponerte a jugar con el negocio de una persona, Claro, pero con el tuyo propio, pues sí, puedes hacer locuras. De hecho, con nichos, claro, vamos, a veces he hecho cosas que digo, vale, esto claramente no funciona, es una locura, y que si lo hubiera hecho en un cliente, pues le destrozas el negocio, básicamente. totalmente, Pero totalmente. por eso lo recomiendo, porque si tienes una página, un nichito nuevo que te hagas, pues vamos, puedes hacer todo tipo de locuras que se te ocurran y probar a ver si funcionan o no. Y lo bueno es que a Sí, veces sí que encuentras alguna estrategia, que aunque parezca una locura, dices, ostras, sí que funciona, ¿no? De hecho, mira, te voy a poner un ejemplo con un nichillo que tuve hace unos años. No le hice nada, ¿vale? Publiqué el contenido, lo dejé en barbecho más o menos, y lo único que hice fue enlaces desde comentarios de páginas gratuitas durante un año entero. Y sorprendentemente, pues sí que fue subiendo bastante para las palabras clave que me interesaban. Y eso fue hace, pues te diría, 5 años, bueno, sí que hace ya bastante tiempo, pero que es una cosa que muchas veces digo, esto no va a funcionar, pero en absoluto, ¿no? Y sí que parece que tuvo una subida bastante interesante. Y dije, bueno, mira, qué pues es bueno. una pequeña estrategia que en este proyecto pues me ha funcionado, ¿no? Pero evidentemente eso para un cliente pues no lo haría. Claro. ¿Y eran enlaces UGC o eran simplemente enlaces que ibas poniendo de manera manual? De manera manual, 100%. O sea, en el Mm, típico blog que te dejaba poner un enlace, aunque fuera incluso no foro, da igual, yo lo ponía. En mm, comentarios, en algún foro también sí que puse alguno. mm, Sí, en ese tipo de proyectos. Pero sobre todo blogs que te tenían la cajita de comentarios y ujú. lo típico, ¿no? Bastante spam, bastante Sí, sí. plajatero, pero bueno, que sí que funcionaba, que me sorprendí, ¿no? Porque ya en esa época dije, bueno, esto no tiene que funcionar casi seguro. El tema de dejar Claro. comentarios y son enlaces muy, muy malos realmente, ¿no? Pero hice bastantes, la verdad que tengo que decir que hice bastantes. Así que al final yo creo Ahí, que Google se dio cuenta de, oye, Vino, pues algo, algo está al haciendo final, esta ¿no? página. Pues daba señales de que estabas ahí, ¿no? Y que de eso tenía que tirar. Exacto, sí, pero vamos, que no lo recomiendo en absoluto para un proyecto serio. Claro, claro, claro.
Qué bueno. Entonces, y si tuvieras que elegir, aunque esto ya es una pregunta más del bloque 2, pero bueno, me lanzo. Si tuvieras que elegir entre nichos, clientes y formación, que también has hecho, qué es lo que más te gusta de todo? ¿Qué es lo que más te llena? Pues pregunta difícil, ¿eh? Porque me gusta todo, la verdad. O sea, la formación me encanta, ayudar a la gente a que aprenda del SEO me gusta mucho. Los nichos también me han encantado desde el principio, o sea, me volvían loco. Los primeros años que le metí pues muchísimas horas a los nichos me encantan. Y luego los clientes también tienen esa parte de tratar con otro tipo de negocios que yo por mi cuenta pues jamás podría tocar, porque son pues Claro. grandes empresas, tiendas que yo no puedo hacer. Y esa parte también me encanta. Además tiene la parte de comunicación con una persona que también, bueno, pues es otra parte más que me gusta. Entonces, si tuviera que decirte, no sabría qué decirte, no sabría qué elegir, la verdad. Sí que es verdad, tengo Bueno, que comentar que estos últimos años los nichos los he dejado un poquito más apartados porque era lo que menos ingresos me estaba dando. Entonces ahora sí que estoy más centrado en clientes, automatizaciones y el mundo de la inteligencia artificial, como te comentaba, que también me está encantando. Lo estoy integrando lo máximo posible en procesos y también me está ahora mismo, vamos, explotando la cabeza con todo lo que se puede hacer. Así que los qué nichos lo bueno. dejo un poquito más de lado, pero me siguen gustando mucho. O sea, tengo ahí un par que intento no dejarlos y también me Ujú. encantan, la verdad. Es que en tu caso también, como te gusta mucho innovar, quizás en la parte de clientes te da más pie a seguir aplicando cosas que has descubierto ahora, por el tema de la IA, de las automatizaciones, que ya una vez implementado el SEO y ya, bueno, que siempre se tiene que seguir implementando, pero una vez llegado ese momento así más estable, puedes seguir trabajando con ellos, haciendo pues eso, automatizaciones, cosas de IA que les hagan ganar más tiempo y por ahí puedes seguir explotando toda esa parte, que la verdad que está bastante guay. Sí, hombre, también en nichos estoy intentando aplicar cosas de automatización. Por ejemplo, ahora si quieres lo comentamos, pero con N8N se pueden hacer cosas muy chulas. Incluso con Python también, que Python para hacer nichos de Amazon tenía un script que te sacaba, te scrapeaba según una palabra clave los productos top, te sacaba el contenido y te montaba el artículo con los enlaces de afiliado directamente. O sea, se pueden hacer cosas muy, muy chulas y sí que recomiendo a cualquiera que nos esté viendo que aunque se haga un pequeño script con la inteligencia artificial, que es súper sencillo, porque yo empecé hace unos añitos con eso y me ha cambiado la forma de trabajar en absoluto. O sea, un montón de horas que podría estar dedicando ahora a hacer cosas súper tediosas, con 4 líneas de código muchas veces te ahorras Sí. un montón de tiempo. Y para nicho se puede hacer también, ¿eh? O sea, hay un montón de posibles aplicaciones, posibles scripts que te ahorran un montón de tiempo y puedes automatizar, pues, desde la generación de imágenes, la publicación, o sea, casi todo lo que se te ocurra realmente se puede automatizar. Sí, sí, sí. Yo para directorios, que lo hablábamos antes, ahora porque estoy probando el plugin de Fede, que la verdad que funciona mejor que mi script, pero yo tenía un script que básicamente yo le metía un listado de keywords y se iba conectando con la API de AutoScraper, me sacaba los negocios, a partir de los negocios, yo cada negocio lo pasaba por la web, la pasaba por Trafilatura para scrapearla y en base a todo el contenido de esa web, o al menos de la home, con la API de OpenAI iba sacando pues directorios de los 10 mejores. 10 mejores, pues los 10 mejores nutricionistas por cada una de las ciudades y tal. Y eso lo hacía con Python y la verdad es que yo es que cuando empecé a hacer directorios, yo lo hacía manualmente. O sea, yo me iba a Google Maps, me abría el negocio, copiaba el teléfono, lo pegaba. Había veces que me faltaba un número que no me había copiado y el teléfono quedaba mal y me escribían luego. O sea que de pasar de esa parte a Python y que te scrapee todo, bueno, y para generar datos estructurados también, que yo mismo me scrapeaba la web y a partir de los datos de mi propia web me generaba los datos estructurados y luego lo importaba con el plugin de Olimpor, o sea, Python es una Sí, sí, pasada no, y es una pasada. O sea, yo lo recomiendo 100%. Yo empecé cuando salió ChatGPT, bueno, ChatGPT, OpenAI lleva ya muchos años, ¿no? Pero ChatGPT cuando salió, que si no recuerdo mal, fue hace 2 años y medio, más o menos, creo, cuando salió la primera mm, versión de ChatGPT. Y ahí sí que se podía poner algún prompt que te generaba código. Y dije, bueno, vamos a probar a hacer algún pequeño script. Y ahí conocí a Python y empecé a hacer pequeños scripts, nada, muy sencillitos, porque ahí tampoco podías hacer cosas muy, muy extensas y me cambió literalmente la forma de ver todo en general, de sí, sí, decir, vale, pues esto se puede automatizar y el potencial que tiene Python es brutal. Y luego además si lo sí, juntas, que también lo recomiendo 100%, con las APIs, yo cuando conocí el tema de las APIs y demás, te cambia también la vida, ¿no? Porque puedes capturar datos, puedes coger datos de una forma súper rápida, en segundos, en milisegundos, claro. y jugar ya con todos los datos y lo puedes conectar a prácticamente todo. Que a mí me gusta mucho N8N, pero es verdad que casi todo lo que puedes hacer ahí lo puedes hacer también con Python
y a veces es incluso más potente hacerlo con Python. Pero en N8N te permite pues, tener esa parte visual que lo ves con los nodos, lo ves con los diferentes campos y es también muy, muy, muy intuitivo. Entonces, vamos, si tuviera Sí, que sí, elegir, no sé con qué me quedaría, pero o sea, el objetivo es que se pueden automatizar cosas muy potentes con Python, en sí. N8N hay muchísimas herramientas, la verdad. Lo bueno es que el tema de N8N Make, pues, ha bajado un poquito la barrera y ahora ya no tienes por qué saber programar para poder hacer buenas automatizaciones o para, sí, para hacer buenas automatizaciones, porque la verdad que es bastante intuitivo y es muy visual, como tú dices, entonces para ver dónde tienes el problema ya directamente no es como que estar debugueando el código y ver por dónde te viene el error y por ahí la verdad que está bastante bien. Que yo la verdad aprovecho y te pregunto para asistente de programación, ¿cuál es tu IA favorita? Porque yo desde que descubrí Claude para, para programar es que me encanta, o sea, es una maravilla. Claude es brutal. De hecho, la versión 4 que han sacado ahora es brutal. Me gusta mucho esa y también que está un poco tapada, no se habla tanto, pero Gemini, la de Ujú. Google, también Sí, programa muy bien y en general para un montón de tareas también funciona muy, muy bien. Y sí, sí, vamos, te sí. diría que esas dos son Ha, las que más utilizo para programar. ha sacado ChatGPT ahora una que veo que se llama Codex o algo así, que aparece en el menú lateral izquierdo. Cuando ves todo ahí, mi GPT, pues debajo, el otro día me ponía nueva funcionalidad para programación y ponía Codex. No la he usado todavía, pero bueno, al final es lo que te decía antes también, que hay tantas cosas, hay tantos inputs que al final Sí, no sabes por dónde tirar. no, en el mundo de la inteligencia artificial es que satura, ¿eh? Yo todas las semanas digo, vale, me estoy perdiendo la mitad de las cosas porque es tal locura de novedades que no te da tiempo a consumirlo todo. Entonces, Mm. a mí me está pasando que yo, por ejemplo, con programación, pues a lo mejor veo que Cloud funciona muy bien y ya me quedo pues unos meses trabajando con Cloud y digo, vale, a no ser que vea alguna novedad brutal sobre algún modelo que programa el doble de bien, pues me quedo de momento con eso, que me funciona bien y listo. Sí, Y sí. relacionado con lo que comentábamos antes, incluso si no sabes de programar, si no sabes programación, hoy en día tú le vas preguntando con lenguaje totalmente natural y te va dando todo la inteligencia artificial. De hecho, yo, por Sí, sí, ejemplo, sí. sí que tenía conocimientos, bueno, básicos de programación. Con el tema de la carrera tuve que programar el trabajo final de grado y tal, pero es verdad que Ujú. tampoco tengo conocimientos como para ponerme yo a hacer un script complejo. Y si sabes preguntar, si sabes utilizar correctamente pues, los prompts, te va dando absolutamente todo, ¿no? Tienes dudas, tienes algún tipo de error, se lo pegas y te va a decir otra alternativa de hacerlo. Y también es verdad que hay que saber preguntarle, que creo que eso también Sí, es clave, que mucha gente sí que he leído de, pues, programa fatal la inteligencia artificial, no puedo hacer un script. Y yo creo que también está en saber preguntarle, en saber decirle, pues, si tengo este error, ujú. dame otra alternativa, vamos a pensar otra idea o otro prototipo para hacer la misma acción, porque hay veces que es Ujú. verdad que se traba muchísimo, o sea, te empieza a dar errores en el script que estás haciendo y hasta que no le das otra idea, otra forma de abordar el problema, pues no te la va a solucionar. Eso sí que es verdad Ujú. que tiene pues, mucho margen de mejora la inteligencia artificial, que a veces te da Sí, un error, tú le das al script, no te funciona, le estás diciendo, oye, mira, que estás fallando aquí, que me está dando este error, y por mucho que parece que te lo soluciona, no te soluciona, pero si le vas sí, sí, preguntando y sí. si le vas guiando, sí que es brutal. De hecho, por ejemplo, o sea, para N8N yo tenía muchas dudas al principio de cómo instalarlo, cómo configurarlo, cómo funcionaba. Y me acuerdo que le pregunté cómo se instala. Me dio 2 líneas de código para pegar en la consola, me lo instalé y empecé a funcionar. O sea, la clave está también en preguntarle a la inteligencia artificial, Sí. incluso, vamos, como utilizábamos Google. Que mucha gente también que ha hablado con ella, ¿no? De, oye, ¿cómo se hace esto? Digo, tío, estás a una búsqueda de Google de saberlo. Que o sea, no Totalmente. te, no te cuesta nada buscarlo y lo vas a encontrar, ¿no? Y ese es el problema muchas veces de la gente, Sí, que no sí. sabe buscar o no sabe preguntar. Pero si sabes, mm, las cosas que puedes Sí, hacer sí. son brutales. Yo me acuerdo que eso se lo decía a mis compañeros de trabajo cuando me preguntaban algo, decía, venga, ya lo busco yo en Google por ti. Porque era en Claro, plan de, ¿qué quieres que lo busque en Google? Si es que es lo que voy a hacer, si yo no lo sé. Lo claro, único sí, que puedo sí. hacer es buscarlo. Sí, 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 no, es que es brutal, ¿eh? Con la inteligencia artificial es lo mismo. Y el problema es que muchas veces, como alucina y no te da lo que queremos de primeras, tienes que insistirle mucho para que te dé justo lo que quieres. Y con Sí, programación pasa mucho. Y con programación sí que tenemos que salir un poco de la caja y decir, vale, pues si por este camino no está haciéndolo bien, vamos a pensar otra forma de hacerlo. Pues por ejemplo, ¿no? Imagínate
que quieres hacer un script que scrapee las URLs de Google, ¿no? De un resultado de búsqueda. Pues quizá estás intentando scrapear con Selenium, que te abre un navegador y demás, y no te funciona, pues oye, busca otra alternativa. Fíjate si hay alguna API que directamente te dé ese dato, esas URLs, porque lo vas a hacer de una forma más sencilla. Y a lo mejor estás insistiendo, preguntándole a la inteligencia artificial para que lo haga de una manera que es mucho más compleja. Entonces, Sí, esa sí, sí, parte sí. de buscar alternativas es súper clave también para sacar justo Sí, sí. lo que quieres. A mí me hizo gracia el otro día hablando, bueno, ya hace tiempo, cuando era el boom de la IA, pues no sé si fue hace un año igual ya o algo así, bueno, uno de los muchos boom que ha habido, uno que me dijo, me he hecho un script con la IA que yo le doy las URL de aviso legal, política de privacidad y política de cookies, se las paso a la IA y me adapta para ponerme el nombre de la web y me cambia el nombre de la web. Pues si estas 3 páginas eran de un nicho en concreto con esta URL, ahora me las cambia y apunta a este otro nicho y me dice, me Ujú. tiro 2 días para hacerlo, pero funciona bastante bien. Y le digo, ya, pero si eso te vas al Notepad, haces control F, o sea, control H, le Sustituir, dices cambiar y reemplazar y te lo haces en un momento. claro, Se queda así, dice, o sea, pues hostia, pues es verdad. Entonces, claro. parece que hay veces que como que nos obsesionamos con usar la IA para algo o cualquier herramienta para algo cuando realmente ya de hace años hay otras opciones que funcionan perfectamente y que no hay que volverse loco. Sí, Y me hizo mucha gracia ese. no critico al chico ese porque me pasa también, ¿eh? Yo a veces me emociono, digo, se me ocurre una cosa y digo, vale, voy a programarlo, voy a hacerlo. Y luego me di cuenta, digo, vale, si esto lo puedo hacer de otra manera con esta otra herramienta que también lo tiene. Pero bueno, como estamos con ese FOMO de utilizar la inteligencia artificial para todo, pues al final también nos pasamos un poco de rosca, yo creo. Por Sí, sí, eso a veces que a mí me pasa también, a mí me pasa, a todos nos sí, pasa. sí, sí, totalmente. Pero bueno, que ya nos iremos tranquilizando con todo este mundillo y, y no haremos Sí, tanto el sí. loco. Pero aún así, Es sí, yo sí, difícil tranquilizarse, ¿eh? Pero bueno, pero sí, sí, sí. sí, porque además ves a todo el mundo publicando y haciendo cosas súper súper chulas que dices, joder, yo Mm, también quiero hacerlo. Y además, no sé si te pasa a ti, pero yo desde que empecé a programar con... Yo uso Cursor, el programa Cursor, conectado mm, con diferentes modelos, y es que es un vicio, porque cualquier cosa que se te ocurra, dices, vale, le voy a dedicar 2 horitas y voy a tener un prototipo ya funcional para cualquier cosa. Yo estoy súper viciado a hacer un montón de... O sea, yo tengo un arsenal de scripts que hacen un montón de tareas SEO, que a veces es verdad que me mm. paso de rosca, digo, vale, pues esto lo puedo hacer con SEMrush y no hace falta que lo haga, ¿no? Pero es que es súper adictivo también, porque dices, cualquier cosa que se te ocurra, cualquier mini herramienta, prácticamente hoy la puedes hacer. O sea, imagínate dentro de 2 o 3 años, va a ser brutal. Yo siempre lo digo, ¿no? Que va a llegar un punto que le vamos a decir, hazme un mini SEMrush conectado a la API de Data for SEO y Sí, listo. sí. Vamos a tener una herramienta a medida que nos haga lo que quiera, ¿no? Muéstrame la visibilidad, las palabras clave más importantes, competidores, y ese punto estoy convencido Totalmente. que va a llegar. Y entonces, como, como esto evoluciona tan rápido, es que, vamos, te quedas atrás como no estés con ese Exacto, tipo de novedades. Pero vamos, es tan exacto. fascinante, es un mundo tan fascinante o sea, yo podría estar horas programando cosas y experimentando cosas, la verdad. Así Sí, sí, que sí. Para aquí mí es también un poco podríamos encontrar experimentar. el equilibrio entre investigar y seguir facturando, porque te pones a probar cosas y tal y dices, hostia, pero es que necesito algo que pague la fiesta esta, que Claro, necesito... porque no puedo... sí, 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 sí. A ver, yo lo que Y tengo estoy, que buscar el equilibrio. claro, yo sí que lo que intento, porque es verdad que a veces me paso de rosca y programo auténticas tonterías, pero sí que es verdad que yo en mi día a día me siento y digo, vale, ¿en qué pierdo más tiempo? Con clientes sobre todo, ¿no? O incluso con nichos. Vale, pues por ejemplo en nichos, pues el hecho de redactar el contenido, generar la imagen, publicarlo, intento identificar lo que pierdo más horas con diferencia y entonces ahí ver qué tipo de aplicación, qué tipo de automatización puedo hacer. Y a veces llego a la Muy conclusión que bueno. digo, vale, pues esto tampoco pierdo mucho tiempo, pues no me merece la pena hacer un script de esa tarea, ¿no? Pero sí que hay cosas que son muy repetitivas en el mundo del SEO, que pierdes muchísimas horas y que si le pones tiempo para hacer una pequeña programación, te puede salvar la vida, ¿no? Entonces ahí también, relacionado con lo que tú comentabas, con clientes, por ejemplo, sí que estoy intentando aplicar pues, un montón de automatizaciones, de integrar la inteligencia artificial de la forma, nunca mejor dicho, más inteligente, para ahorrar tiempo, para facturar más también y para que Claro. además los clientes tengan incluso un trabajo mucho mejor que el que yo hacía. Yo cojo una asesoría que hacía pues hace 3 años y digo, vale, esto es una mierda, básicamente, ¿no? Comparado con lo que puedo hacer ahora en mucho menos tiempo, ¿no? Y esa parte también el cliente le agradece bastante porque le estás ofreciendo mucho más, mucho mejor e incluso también se lo puedes incluso dejar más económico porque te lleva menos tiempo. Claro, Pero vamos, claro, claro, es claro. complicado también ese equilibrio de no perder mucho tiempo en cosas que luego no te hacen también facturar más. Pero bueno, también te digo que a Exacto. mí, como me gusta mucho el tema del SEO,
de la automatización. O sea, yo puedo estar horas que tampoco, si no estoy facturando en ese momento, me da igual, me lo estoy pasando súper bien, ¿sabes? Es que eso me pasa a mí, con lo que te comentaba antes de que mi objetivo para este año era trabajar menos. Hay veces que termino de trabajar o, no, o sigo trabajando y digo, debería dejar de trabajar. Digo, pero es que si no estuviera trabajando, ¿qué estaría haciendo? Y pienso y digo, es que estaría haciendo esto. Es que esto me gusta mucho, es que estaría buscando nichos. Es que Literal, eso es lo que me literal. gusta. Sí, sí, sí. El 1 de enero de este año dije, vale, voy a frenar, voy a intentar trabajar menos porque trabajo muchas horas. Y realmente, o sea, horas de trabajo como tal, podría terminar el trabajo mucho antes de lo que hago siempre, pero lo alargo, ¿no? Pues me empiezo a investigar, a programar, y digo, vale, este año voy a intentar limitarlo, pero me pasa lo que te pasa a ti, ¿no? Que digo, es que quiero hacer esto porque me gusta, me lo paso bien y prefiero estar haciendo esto que a lo mejor pues otra cosa, ¿no? Aunque sí que es verdad que estoy intentando últimamente cortar para también un poco lo que te comentaba fuera de cámaras, de sobre todo ahora en verano, pues socializar más, tener más tiempo libre, porque si no, empiezo, Claro, empiezo y claro. no paro. O sea, yo puedo estar trabajando todo el día prácticamente, como no me corte, no paro. Exacto. Y luego hay veces que cortas porque y no has conseguido sacar algo y tú has quedado con amigos y estás con los amigos, pero sigues pensando en lo otro. Y dices, joder, ahora tendría que sociabilizar, pero es que sigo pensando en esa línea de error que me daba en no sé dónde, que no he conseguido sacarlo. Y dices, joder, no, es que no es fácil, es que es muy mental Sí, sí, el desconectar es difícil. Sí, 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 totalmente. Me pasa también exactamente como tú. Incluso en vacaciones, muchas veces lo que me pasa es que los primeros días siempre tengo la cabeza en cosas que podría hacer, que mejorar, que automatizar, que programar. Y luego ya sí que es verdad que cuando pasa el tiempo ya sí que desconecto al 100%, sí que lo consigo. Y ya me olvido y digo, ostras, también se está muy a gusto, con desconexión total. Sí, sí, Y me sí. di cuenta de lo enganchado, entre comillas, que estoy al trabajo en ese sentido, ¿no? Cuando consigues Sí, desconectar al sí. 100%, dices, o sea, también se está muy a gusto, Sí. sin nada del trabajo y desconectado al 100%, ¿eh? Así que Es como una desintoxicación que nos hacemos, que cuando estamos dentro lo tenemos súper naturalizado, pero cuando ya han pasado varios días y lo vemos desde fuera y lo vemos como nuestros amigos nos ven y lo ves desde como en tercera persona, dices, pues que estaba muy absorbido por todo sí. esto. Luego llegas de vacaciones, empiezas más tranquilito y ya empiezas otra vez con la avalancha de cosas y vuelves otra vez a estar súper enganchado a trabajar. Pero sí, sí, o sea, Y, es una cosa que nos pasa. sí. ¿Y el portátil te lo llevas o lo dejas aquí? No, no, no. O sea, yo intento cuando me voy de vacaciones, de hecho en el móvil con WhatsApp Business pongo la opción del mensajito Mm, automático cuando me escriben clientes para indicarles que estoy de vacaciones. Bueno, por supuesto les aviso antes. Ni me llevo portátil, ni el móvil me lo llevo porque tengo que llevármelo. Pero si mm. fuera por mí, casi que ni me llevaría el móvil y desconectaría. Y sí que, o sea, sí que he conocido gente que no consigue desconectar ni por esas, pero yo sí que es verdad que, por suerte, yo creo, sí que los primeros días me cuesta un poco más, pero luego ya desconecto y 100%, vamos, ni pienso en el trabajo ni nada. Y hay Claro. los momentos de decir, qué bien se está también, con Sí, sí, desconexión sí. absoluta, porque también el cerebro, la mente lo agradece Lo bastante, el estar un agradece, poco, lo sí, sí, agradece. hacer un reset. Así que vamos. Yo llevo 3 años llevándome el portátil de vacaciones, la verdad, y debería. Este año no voy a tener vacaciones, así que no voy a tener ese problema, entre comillas. Pero bueno, el portátil siempre. Y además el año pasado, menos mal que me lo llevé, por desgracia, porque justo antes de irnos, como la semana de antes, era lo típico, un cliente. Hay que hacer una migración. ¿Cuándo la hacemos? En agosto, cuando menos impacto tienes. Que dices tú, vale, menos impacto para los clientes, pero para mí puede tener mucho impacto si no sale bien. Sí, y te tocaba irte de Y, vacaciones justo ahí, ¿no? claro, o sea, la hicimos como la última semana de agosto, no, la última semana de julio, la primera de agosto, y yo me iba como una semana después. Todo fue muy bien, todo iba correcto, pero cuando estaba de vacaciones me escribieron que había un problema, no me acuerdo con qué, algo había, no me acuerdo muy bien, que bueno, que no había, que no funcionaba. Y ya me tuve que meter, y la verdad es que en ese momento te destrozan las vacaciones. Ese momento en el que estás totalmente desconectado y tal, y de repente ves el WhatsApp y tienes ese mensaje que Ya, dices, es que lo tengo que mirar, lo tengo que mirar. yo por eso intento siempre planificar las vacaciones, avisar a los clientes con antelación de, mira, esta semana voy a estar fuera, entonces no hagamos nada urgente, nada grave, ninguna migración, por ejemplo, ningún cambio estructural dentro de la página que sea pues vital. Y más o menos así intento irme tranquilo. Que luego es verdad que te he dicho que yo pongo el WhatsApp con el mensaje automático, pero muchas veces algún cliente me envía alguna urgencia, bueno, pues se le responde, ¿no? Sin Ujú. ningún tipo de problema, pero sí que intento dejarlo todo cuadrado para que no haya, pues eso, cosas tan urgentes como una migración que si sale mal, pues tienes que estar ahí pendiente. Así que Totalmente. vamos, te recomiendo intentar hacer eso porque si no, es que no desconectamos jamás.
y Sí, sí que no, viene es bien. así, es así. Pero bueno, de todo se aprende. Al final, el problema es cuando aprendes a base de palos. Pero bueno, de todo se aprende. Y de clientes, o del SEO en general, ¿qué es lo que más te gusta cuando llevas clientes? ¿Más SEO local? ¿Más auditoría para e-commerce? ¿Más web de servicios? ¿Qué es así lo que más te entretiene? Pues yo te diría que e-commerce. E-commerce siempre me han gustado mucho por todo el juego que puedes hacer dentro de un e-commerce. Normalmente son páginas grandes con un montón de URLs, puedes aplicar un montón de estrategias, pero es verdad que páginas no me sale ahora la palabra, de servicios también me gustan Ujú. mucho. Es decir, no son un e-commerce, pero son pues páginas que tienen landings de negocio, que venden, pues, por ejemplo, consultorías, que venden algún tipo de servicio incluso pues, presencial y que no venden un producto físico como tal. Y ese tipo de páginas también me gustan mucho y de hecho estos últimos años he trabajado bastante con ese tipo de proyectos y me encantan. Quizá la parte de SEO local la tengo menos trabajada, nunca me he metido a fondo a trabajar el SEO local. Sí que es verdad que con clientes pues, lo básico lo cubrimos, pero es todo un mundo. O sea, el SEO local, yo muchas veces veo gente que habla de estrategias avanzadas y digo, ostras, esto es otro mundo que Sí, se me sí, escapa un sí. poco, la verdad, no te voy a mentir. Y que es el que menos controlo. Así que si tuviera que elegir, te diría que e-commerce claramente es lo que más me gusta y páginas de servicios. Ujú. Y ¿Vale? Y aún así también, fíjate, que es sorprendente, porque yo cuando empecé a ser consultor digo, también hay gente con nichos que ha contratado mis servicios y que también, oye, me lo paso genial, porque al final pues es una parte que me encanta, los nichos. Y la parte informativa pues, de un e-commerce, por ejemplo, pues también, quieras que no, se parece también a un nicho. Así sí, sí, que sí, totalmente. sí, son como nichos integrados dentro de un e-commerce. Y también, evidentemente, me encanta trabajar ese tipo de portales informativos, que, vamos, Ujú. también tienes un montón de estrategias que puedes hacer y que son muy divertidas también. Sí. Ahora que comentas la parte informativa de los e-commerce, el otro día vi un tweet, no me acuerdo de quién, que decía que sus gráficas ahora en Ser Console, desde que salió iOverviews, tenían forma de boca de cocodrilo. Sí, Decía, como todo tiene nombre ya, porque decía que las impresiones iban subiendo con su diente de sierra, subiendo y bajando, y las impresiones subían, pero los clics bajaban, porque claro, y buscaban las keywords en incógnito y hay overviews para todo. Entonces dices, joder, es que estoy trabajando bien, pero Google se está comiendo el pastel. sí, 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 sí. De hecho, vi una captura en LinkedIn de un chico que había dibujado un cocodrilo directamente en la gráfica Así. y la verdad es que era gracioso. Y totalmente, esa también es la parte difícil de trabajar con los clientes, de a veces transmitirles o intentarles hacerles ver que, claro, no es solo todo lo que reluce y que en este caso, por ejemplo, pues con la llegada de Overviews, el tráfico ha bajado. En muchos proyectos, en muchos clientes que tengo, pues ha bajado y es que tienes que intentar decirles las cosas como son, ¿no? Sin mentir y con total transparencia. Y claro, muchas veces les cuesta entenderlo, pero si lo explicas bien, pues al final, vamos, es que es lo que es, ¿no? Al final te está mostrando un modulito con inteligencia artificial y bueno, aquí la cosa es intentar buscar alternativas de tráfico muchas veces. De hecho, todos los clientes que llevo prácticamente ya me están diciendo, oye, que queremos aparecer en ChatGPT, queremos aparecer en Cloud, ¿no? Y bueno, pues también se puede empezar a jugar un poquito con las estrategias para intentar aparecer más ahí. Pero sí, o sea, al final, creo que lo comentábamos fuera de cámaras, no lo recuerdo la verdad, pero toda la llegada de la inteligencia artificial, sobre todo la parte informativa, yo creo que es la que más perjudicada se va a ver de momento, porque también es verdad que OpenAI ya está jugueteando con la parte de shopping y imagínate, de aquí a 5 años, yo es que creo que va a cambiar todo brutalmente. Yo soy bastante pesimista con el ecosistema actual, vamos. No creo que el SEO vaya a morir, pero sí que creo que se está transformando de una manera radical con todo el tema de la IA. Y los Sí. clientes también están preocupados, claro, porque ellos, por ejemplo, en este punto, muchos están viendo cómo pierden esa parte informativa, sobre todo en lo que decías tú, ¿no? De los e-commerce, esa parte de blog que habían trabajado también muchas veces, pues ya se lo está comiendo Google, se lo está mostrando a los usuarios directamente en los resultados de búsqueda. Y muchas veces, claro, yo entiendo al cliente que es difícil de asumir, de, joder, hemos trabajado muy bien y nos está bajando el tráfico. Y también como consultor SEO es muchas veces complicado de decir, mira, estamos trabajando bien, este es el camino, este es el roadmap que tenemos que seguir, pero aún así estamos bajando el tráfico en este momento por justo lo que ha pasado. Pero bueno, también te digo que en la mayoría de hecho diría que todos los clientes que llevo, por suerte, son muy buenos clientes y lo entienden a la perfección lo que está pasando y también te digo que no todos están bajando, curiosamente, e Ujú. incluso algunos informativos, que esto tengo que analizarlo bien porque es bastante curioso, pero algunos que son bastante informativos,
no están bajando los clics, sino todo lo contrario, que están subiendo. Que digo, ¿por qué Anda, en unos sí y en otros no? Que es bastante curioso. La verdad es que no me he puesto a analizarlo a fondo, pero sí que es verdad que en la mayoría se nota el comportamiento que comentabas, ¿no? Aumento de visibilidad, de impresiones y los clics debido al CTR, pues baja progresivamente. Así que bueno, es un poco lo que hay de momento. sí, sí, sí. Yo por eso también en parte, por ejemplo, en mi blog que yo empecé a hacer, al final lo acabé llevando, no todo, pero gran parte lo acabé llevando a YouTube, porque me di cuenta que iba a tener mucha más visibilidad por ahí que en blogs. Y cuando me pregunta gente, siempre es que, por ejemplo, el e-commerce que llevo ahora, le digo, es que la parte informacional la tienes que hacer o en YouTube o en TikTok, porque todas las keywords que sacamos cuando nos vamos a las SERPs, es que es TikTok o es YouTube. Entonces, Sí, sí podemos hacer listados de los 10 mejores no sé qué y lo típico que siempre se hace, pero es cierto que al final lo que aparece siempre arriba es YouTube, que en este caso no es ahí overview, pero al fin y al cabo siempre pasa todo por ver bien las SERPs y migrar hacia donde, a la plataforma donde está el tráfico, como si te tienes que ir a Pinterest. Yo tengo web sí, sí. que el tráfico lo pillo de Pinterest, No, preferido, porque me apalanco en la autoridad de Pinterest, por así decirlo, y me lo envío a mi web. es que es eso, no siempre fijarnos en el canal orgánico, porque muchos clientes van con esa idea también de, pues el SEO es lo único que podemos hacer. Y yo también les recomiendo, oye, al final tenemos que hacer marca, tenemos que comernos el sector como sea, y hay otros canales muchas veces que funcionan bien. YouTube, lo que tú decías, está ahora funcionando muy bien, y para muchos negocios además tiene sentido hacer YouTube, hacer vídeos promocionando tu producto, tu servicio, tiene mucho sentido. Para otros quizá no tanto, pero que hay otros canales que se pueden utilizar, redes sociales también, por supuesto, que también te pueden traer mucho negocio y que están ahí. Y además con todo el tema de la IA, es que ahora mismo hay que moverse muy bien e intentar conseguir otras alternativas para conseguir ese tráfico y esa marca. Pero al final yo lo resumo todo en eso, en intentar hacer marca, ya sea por el canal orgánico, por redes sociales, por donde sea. Así que, Sí, de hecho, hablando, totalmente. conectándolo con el mundo de los nichos, yo sí que he visto que estos 2 últimos años más o menos, sobre todo en el mercado inglés, que había pues nicheros muy potentes, ¿no? Como Niche Lady, por ejemplo. Sí. Como había otro que también, no me sale el nombre. Ahí está Jesse Cunningham, creo que es uno, bueno, no se pronunciará así. Y luego había otro que tenía así como el pelo rapado por aquí, aquí el pelo más largo, que Mm. era. Él se dedicaba mucho a tema de afiliación. Y él lo que hacía eran blogs que monetizaba con afiliación. Todo tipo de afiliación, pero no recuerdo el nombre ahora. Ah, ese no me suena. Yo te digo uno que tenía un blog que también ganaba muchísimo dinero, o sea, al mes ganaba un auténtico pastizal. Jack, buah, no me sale el nombre ahora. Pero que han migrado 100% de conseguir tráfico orgánico a tráfico de redes sociales como Facebook. Y están a tope con ese tipo de canales, porque creo que fue hace 2 años, con estos últimos updates que afectaron bastante a los nichos, pues perdieron un montón de tráfico y han migrado. Y más o menos sí que han mantenido un nivel de ingresos parecido al que tenían antes, migrando a otro canal. Entonces, también esto es aplicable a los clientes, ¿no? Que no siempre nos focalicemos en el Claro, SEO. Y mira que yo soy consultor SEO, que muchas veces puede parecer que solo nos centramos en ese canal. Pero sí que es verdad que hay otro mundo de posibilidades en YouTube, por sí. ejemplo, en Facebook, que parece que está muerto, pero que también se pueden conseguir grandes resultados. Y al final lo que queremos son visitas y ventas, ¿no? Para los negocios, incluso para los nichos. Así que hay que buscarlo donde sea. Claro. Yo me acuerdo que en Facebook siempre, bueno, todavía tengo la web, la de guitarra, cada vez que publicaba un artículo, lo pasaba por todos los grupos de Facebook que eran pues, de aprender guitarra. Y lo pasaba por ahí y ahí pillaba un pico de tráfico enorme, porque es que había cientos de miles de personas metidas en esos grupos y había muchos grupos. Entonces, aquellos grupos en los que no había un moderador fuerte y tal, y te dejaba publicar, pues por ahí me servía para conseguir mucho tráfico. Entonces, es eso, es ver los canales por donde puedes conseguir tráfico e intentar, si es posible, no depender tanto de Google porque al final, que es lo que nos pasa mucho a los nicheros, nos lo Sí. jugamos muchas veces a la carta del tráfico orgánico de Google, no hacemos marca y cuando viene un update temblamos porque no. Y luego muchas veces incluso nos pasa y decimos, joder, hemos tenido un update y seguimos teniendo tráfico, ¿por qué es esto? Y ya miras con Google Analytics de dónde viene el tráfico y resulta que Bing en Bing Sí, tiene un montón de tráfico, o ves que yo qué sé, que te la han enlazado y recibes tráfico por ahí, o que, pues eso, que en su día trabajaste Pinterest y recibes tráfico por Pinterest, pero nos centramos mucho en Google y hay muchos otros canales, y a mí, por ejemplo, Bing, yo tengo webs que en Google están muertas totalmente,
y en Bing cientos de clics al día. Es una pasada. Me pasa con los pocos nichos que tengo ahora que funcionan mucho mejor en Bing, pero muchísimo mejor Sí, que en Google. O sea, de hecho te diría que en Google están pues bastante muertos, o sea, tienen muy poquitas visitas. Y en Bing, que aparte cuando lo miré no tenía ni webmaster Bing ni nada. O sea, yo, lo que tú decías, ¿no? Con Analytics vi las visitas y digo, joder, pues si tiene bastantes visitas más de las que me indica el console. Y eran la mayoría de Bing. Bueno, son, porque todavía siguen posicionados en Bing. sí, sí, sí. Así que también es eso. Hay otros canales también orgánicos, porque Bing es orgánico, Sí, que hoy sí, en día está funcionando muy bien. Yo te diría que sobre todo para muchos nichos informativos, Bing sí, sigue funcionando bien. Así que para los sí. nicheros no hay que dejarlo de lado, Bing. No, no, para nada. De hecho, yo llegué a Bing cuando lo descubrí y como tienes la opción de importarte todo, desde Google Search Console, me importé todos los proyectos y dije, voy a empezar a analizar esto también porque por aquí también se puede sacar tráfico Sí, y aluciné. Entonces, es cierto que Bing tiene menos cuota que Google, pero cuando lo que a ti te importa es el tráfico, cuando tú ves que en Google tienes 20 clics al día y que un Bing tiene 100 o 200, dices, pues es que no voy a borrar URLs a pesar de que no tengan tráfico ni nada, porque resulta que en Bing sí me tienen tráfico claro, imagínate que solo te fijas en Search Console y empiezas a borrar contenidos y son contenidos que a lo mejor tienen tráfico en Bing o en otros canales. Así que claro, 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 claro. siempre Eso, revisar Analytics, que es la parte donde claro, es que tenemos eso todos le los... pasó a una persona que yo le vi la web y le cayó, o sea, borró un montón de URL masivamente y porque no tenían tráfico, vale. Pero lo vimos en Analytics tirando para atrás y es que eran URLs que si bien, no, algunas, si bien no pillaban tráfico orgánico, luego eran páginas vistas por dentro de la navegación. Lo típico es como si tú Claro, haces un nicho sobre, yo qué sé, nutricionistas, como te digo, y luego creo una URL de sí, de cuánto contacto, por ejemplo. cobraría. Claro, pues claro, esa URL como tal te va a ser muy imposible posicionarla, pero luego es muy probable que la gente haga clic en ella porque si la tienes en el menú y se ve bien, o la tienes en un CTA y se ve bien, pues al final la gente hace clic. Pero si te centras solo en Search Console, pues dices, mira, esta URL no sirve de nada, me la cargo y luego, claro, pues Sí, dejas de generar páginas vistas, peor experiencia de usuario y todo eso. eso es. Pero bueno, Sí, sí, al final nos fijamos mucho en la visita directa a las URLs, pero luego el tráfico se mueve dentro de la página web y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso me pasa también con muchos clientes que han borrado productos incluso porque no es que no tenemos visitas en Search Console y quizás sí que navegando por la página luego te das cuenta de que, oye, que sí que tienen un mínimo de visitas que pueden ser interesantes. Así que esa claro, parte de claro, claro, datos claro. es muy importante tenerla en cuenta. Sí, sí, sí. Y ya no te digo si has recibido algún enlace, que no suele También. pasar, pero imagínate que has recibido algún enlace y te has cargado la URL. No, sí, sí. Yo siempre, o sea, cuando, sobre todo clientes que son proyectos así un poco más serios, siempre revisar los enlaces externos, porque si borras esa URL, esa autoridad ya no, si llega a un Claro. 404, no se va a repartir. Entonces, Sí, sí, son sí. errores muy frecuentes. Quizá cuando no tenemos mucha idea, pues, por ejemplo, con los nichos que comentábamos antes, que cometes ese error y ya cuando te das cuenta dices, vale, esto no va a volver a pasar. Pero que Claro, es claro. fácil que se pase por alto, porque son cosas que, sobre todo cuando no estás muy metido en el mundillo, pues no lo tienes en cuenta y la lías Claro. parda, la verdad. Sí, 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 sí. Ahí, claro, ahí es cuando pierdes el enlace y luego ves un vídeo por ahí de una persona explicando cómo conseguir backlinks a partir de enlaces rotos Sí, a otros medios. Y dices, hostia, claro. ostras, sí. La estrategia más antigua del mundo yo creo que es esa, ¿eh? Porque me Claro, acuerdo yo, claro, claro. me acuerdo de empezar a ver temas del inbuilding y enlaces rotos, ¿no? Cómo conseguir backlinks a través de enlaces rotos. Así que eso la gente lleva cometiendo ese error desde hace, vamos, décadas, yo creo. Así que Totalmente. hay que tener mucho cuidado con borrar URLs Hmm, y es un error muy frecuente incluso a día de hoy con muchos proyectos que parecen serios que dices, joder, hmm, habéis borrado un montón de URLs que quizás sí que tenían pues enlaces muy potentes y eso tenéis que tener en claro. cuenta que lo perdéis. Hacéis una Sí, sí. redirección y entonces ahí sí que pues la autoridad se vuelve a repartir. Pero vamos, que errores de ese tipo habrá y seguirá habiendo. Sí, totalmente. A ver, sí, sí, sí. Y ahora que hablas del tema del link building, porque claro, yo te conocí, cuando yo empecé a hacer mentorías contigo fue para tema Sí, de del link building inbuilding. principalmente. Y ya aprovecho y te pregunto, ¿sigues dándole mucha caña al link building? ¿El link building ha muerto? Ya no funciona, como dice John Mueller? ¿O qué visión tienes tú del link building? Pues el email ha muerto por completo. Nada, que va, mentira.
para mí sigue siendo importante, sigue siendo bastante importante y de hecho con clientes, vamos, intento aplicarlo de la mejor manera posible. Yo creo que sigue siendo un factor fundamental. Sí que es verdad que de cara al futuro, quizás aventurarme, pero quizá pierda algo de peso lo que es el link building como tal, como lo hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, yo creo que el tema de las menciones, el trabajar la marca, pues no solamente es conseguir un enlace, ¿no? Sino que te mencionen desde otra página. Y Claro. creo que los modelos de inteligencia artificial, pues como al final también lo que ven es texto, si ven tu mención, pues también va a tener mucha importancia. Pero centrándonos en lo que es en el SEO, para mí es un pilar fundamental a día de hoy. O sea, tener autoridad, sobre todo en ciertos sectores, que es muy complicado pelear con algunos titanes, la parte del emailing es fundamental. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho primero optimizar toda la página web, centrarme antes quizá en otros aspectos para dejar la página bien y luego ya cuando la página tiene pues vamos, está mínimamente bien, entonces ya empezar a hacer enlaces externos. Porque un fallo yo creo que es empezar a hacer enlaces cuando la página está hecha un auténtico desastre y luego muchas veces pues contenidos que se cambian, URLs que se borran, redirecciones, Sí. que si cambias, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y va a ser mucho más efectivo los enlaces externos si tienes la página pues de entrada, no te digo que perfecta porque es muy difícil, pero sí que mínimamente bien, porque he visto proyectos que son un auténtico desastre, empiezan a invertir muy fuerte en link building y bueno, luego sí que es verdad que puedes hacer redirecciones, todo lo que tú quieras, pero bueno, si puedes hacerlo bien desde el principio, yo creo que es fundamental. Y luego ya te digo, depende mucho del sector. También hay sectores, por ejemplo, trabajo con clientes que ya tienen cierto recorrido y donde no hay mucha competencia, entonces no siempre es necesario el link building. A veces tocando otros puntos, tocando otras áreas, pues puedes conseguir muy, muy buenos resultados sin invertir Claro. pues ni un euro en enlaces. Que también creo que es un error, ¿no? Sigue pasando mucho. Vamos a invertir en enlaces sin mirar absolutamente ningún dato, sin mirar quién es tu competencia, sin mirar el previo de perfil de enlaces que tú tienes. Entonces, siempre Mm. con cabeza, yo creo que sí que es una muy buena estrategia, la verdad. Sí, sí, sí. A mí el tema del link building, claro, yo como me dedico más a hacer nichos, ya intentas buscar sectores que la autoridad sea bajita para no tener que invertir en link building, porque ya directamente ves que no, que los que están posicionando apenas tienen enlaces. Pero luego cuando hay un nicho que te funciona y quieres cubrirte un poquito, ahí a mí sí me gusta hacerle un poquito de link building, pues para cubrirme un poquito las espaldas y ver que bueno, Sí, que sacar me puede ventaja, entrar ¿no? cualquiera. Claro, que si me fusilan la web, ¿qué ha pasado? Pues intentar que no se pongan por encima, sino que se pongan un poquito más por debajo porque ya ha sido mencionado en sitios afines a la temática y que por ahí va bien. Pero quitando eso, sí luego he hecho el link building por ejemplo, para mi propia página web, para, para Blogger 3.0 me pidió Dean hacer link building también en su momento. Y la verdad es que a mí el link building me gusta mucho, pero le dedico muchas horas, también es cierto. Le dedico muchísimo porque soy muy quisquilloso con los enlaces y vivo con el miedo de que un día me levante y aparezca la web penalizada. Pero me gusta mucho, la verdad es que lo disfruto bastante. Sí, a mí también desde siempre me ha gustado la parte del link building, la verdad. Sobre todo como lo planteo ahora, porque es verdad que al principio sí que tiraba mucho de enlaces replicables, y eso ahí ya me aburre muchísimo, la verdad. Eso ya directamente ni lo trabajo. Pero o sea, hacer link building bien hecho es un trabajo bastante divertido, te diría incluso. Contactar con otros Sí, medios, negociar precios, y es al final también trabajar la marca, ¿no? Como dice Sico de Andrés, no solamente exacto. hacer link building por conseguir un enlace, sino también para trabajar esa marca del proyecto. Pero vamos, Mm, sí. También eso que comentas es muy interesante porque a veces estás en sectores que dices, bueno, saco mucha ventaja, entonces ahí si sacas una ventaja brutal respecto a tu competencia, vale, no pasa nada, ¿no? Pero hay mm, veces que estás en sectores que más o menos, bueno, estás como tu competencia, que puedes decir, bueno, pues mi página tiene mejor producto, mejores precios, mejor SEO en general, no voy a invertir en enlaces, pero quizás sí que te compensa para empezar a sacar ventaja sobre claro, futuros competidores que trabajen muy fuerte, porque también me ha pasado con algún proyecto que, vale, somos líderes en el sector, pero al cabo de un año ha venido alguien con mucha pasta, ha empezado a invertir muy fuerte, tanto en enlaces como en SEO, una página perfecta, y de repente ves cómo te supera claro. en todo de una manera pues voraz, ¿no? Entonces, esa parte de Sí, sacar ventaja, de ir también trabajando a largo plazo para decir, bueno, mm, yo me voy desmarcando del resto, pues también claro. es Sí, bastante sí, sí. inteligente, yo creo. Sí. De hecho, eso que comentas, claro, eso yo lo empecé a aprender contigo cuando empezamos a hacer link building para una web y era, vale, vamos a ver los competidores, vamos a ver los enlaces que tienen cada uno, los que son do follow,
a qué ritmo los han podido ir consiguiendo Sí. y a partir de esa media del sector, por así decirlo, pues vamos a ver cómo empezar a trabajar el inbuilding y a partir de ahí lo que también aprendí que yo no sabía era el hacer outreach, el salir, empezar a tirar de footprints y empezar a ver qué hay, qué webs afines a ti siendo un poquito más informacionales para que, porque si son más transaccionales, pues van a ser tu competencia y no te van a enlazar, pero bueno, qué blogs, qué temáticas así informacionales afines a tu temática puedes encontrar para empezar a contactarles e intentar conseguir un enlace o lo que surja. Así yo creo que es como, si quieres un buen enlace, por lo menos bajo mi punto de vista y mi experiencia, es de esa manera, ¿no? Outreach, para quien no lo sepa, pues es eso, lo que tú has dicho de buscar tú manualmente los posibles sitios potencialmente interesantes y contactar con ellos para proponerles, pues, no comprarles ni siquiera a veces un enlace, que sí, que al final es lo que vamos a querer, pero cualquier tipo de propuesta para al final, pues que trabaje en nuestra marca, mencionándonos, haciendo un reportaje, un artículo, y si nos incluye un enlace, pues perfecto. Y ahí, por ejemplo, mira, te lo enlazo con el tema de automatizaciones, porque recuerdo cuando hicimos la mentoría que ya no me acuerdo exactamente qué te expliqué, pero sí que recuerdo que no tenía prácticamente nada automatizado. Creo que utilizaba una herramienta que era hunter.io o alguna cosa así. No sé si lo... Era, vimos dos cosas. Por un lado vimos Hunter y luego Sí, vimos cómo con expresiones personal, en Custom Extraction de Screaming Frog, pasando en una lista de vale, dominios sí, sí, que sí, habíamos sí. sacado con link grabber, podíamos pasarla y sacar a partir de aquellas expresiones con arroba y tal, los Vale, vale, correos. vale. Sí, 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 era como scrapear. Vale, pues esa forma, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De repente se me ocurrió y digo, vale, todo esto se puede automatizar mucho mejor. Se puede hacer automático y tengo un script en Python que lo que hace es, tú le pones una palabra clave, la que tú quieras, un footprint. Ujú, Tú puedes ser, por ejemplo, imagínate que estás vendiendo, no sé, botellas de agua, ¿no? Pues buscas tiendas de botellas de agua o blogs de tiendas de agua. Si usas un footprint, pues perfecto, ¿no? Y lo que hace es scrapear los contenidos de Google, accede a esos contenidos, que en teoría van a ser sitios que están bastante relacionados con lo que tú quieres, y te scrapea automáticamente el correo, y si no lo detecta en esa URL, accede automáticamente a la página de aviso legal, a la página de contacto y a la página de política de privacidad y busca el correo electrónico ahí. Y me da un resultado automáticamente en un Excel con pues, ese scrapeo que ha hecho y tardo literalmente, pues vamos, minutos, ¿no? En hacer eso. Que me acuerdo cuando lo comentamos contigo que, joder, era muy tedioso hacerlo porque se perdía mucho tiempo cogiendo el listado, pasándolo por Screaming Frog, el regex que utilizábamos era un poco... No funcionaba siempre, recuerdo, que a veces te saca... sí, sí. Había veces que te salía imágenes porque tenían Exacto, el arroba, cosillas así, exacto. pero bueno. Pues con Python hay una librería que te comprueba si es un formato 100% de correo y vamos, o sea, Mm. funciona perfecto. Entonces, son ese tipo de cosas que digo, vale, esto tardaba muchísimo tiempo en hacer todo ese proceso y es brutal las horas que te puedo ahorrar y al final consigues el mismo resultado exactamente. Totalmente, sí, Ujú. sí, sí. Vamos, yo a esa parte le dedicaba un montón de tiempo, pero mucho, 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 mucho. Sí, porque es Y muy tedioso el estar sí, 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 sí. sacando el correo, buscándolo, el hecho de buscar los footprints a mano, sacarte los sitios que están mejor posicionados. Todo esto con la API de Google Search lo puedes hacer. Con Python hay un montón de librerías para scrapear las páginas web, para detectar correos. O sea que al final es lo que te digo, ¿no? Que es buscar dónde pierdes mucho tiempo, investigar un poco, que preguntándole a la inteligencia artificial te lo va a decir rápidamente. Si quieres buscar Mm, en foros y demás, pues también puedes hacerlo, por supuesto. Pero investigando un poco y echándole horas en programar cosas chulas, se pueden hacer, mm. vamos, scripts que tampoco son tantísimas líneas de código y que te solucionan la vida absolutamente. Y esta forma de Sí, hacer link building yo te diría que es la que más utilizo actualmente porque puedes conseguir enlaces mm, que te pueden replicar la competencia, evidentemente, pero que les va a costar más porque tienen que contactar con el sitio y muchas claro, veces no van a hacerlo, van a tirar de plataformas y listo. Y sí, además que puedes sí, conseguir sí. enlaces, hablando también de las plataformas, que muchas veces las plataformas están limitadas en el sentido de que no siempre tienen de tu temática, ¿no? Sitios afines a tu Mm, temática y de esta manera vas a encontrar sí o sí sitios, porque lo estás buscando claro. tú de forma proactiva con footprints, con búsquedas en Google y estás sacando pues sitios 100% afines a... Bueno, 100% a veces tienes que filtrarlo, no siempre vas a encontrar de primeras lo que quieres, pero que sí que vas a encontrar sitios que van a estar relacionados con tu sector. Entonces eso Mm, también es, yo creo, un punto bastante positivo para hacerlo de esa manera. mm. ¿Y Marketplace usas o ya directamente todo Outreach? ¿O híbrido?
Hago un híbrido, porque sí que es verdad que rebuscando en las plataformas sí que hay sitios que siguen siendo interesantes. Yo, por ejemplo, mira, aquí a veces hay debate sobre el tema de los periódicos o sitios muy genéricos. A mí me siguen gustando y tengo muy buenos resultados con periódicos muy potentes. Si haces un buen artículo, hay que ver cómo enfocarlo para que funcione bien, pero no los descarto en absoluto y de hecho con muchos clientes trabajamos también esa parte. De hecho, por ejemplo, el otro día me contactaba un chico que finalmente vamos a trabajar y me decía, yo no quiero enlaces de periódicos porque no funcionan. Y digo, bueno, digo, yo sí que tengo muy buenas experiencias con sitios más genéricos, ¿no? Decía, yo solamente quiero enlaces afines a mi sitio. Yo ahí, por ejemplo, discrepo un poco, ¿no? Porque sí que, ya te digo, si se trabajan bien, pueden funcionar. Al final también ten en cuenta que, o como lo pienso yo, ¿no? Si tú no haces link building y haces una campaña en la radio, en la televisión, pues es normal que aparezcas en sitios que no son súper afines, no son 100% del sector, sino que son un poco más genéricos. Entonces, en plataformas sí que se pueden encontrar sitios de este tipo que pueden funcionar bien. Aunque es verdad que estos últimos años también me cuesta cada vez encontrar sitios interesantes en este tipo de plataformas. Están todos muy saturados, no me terminan de convencer. Son granjas de enlaces, son los típicos nichos creados para vender enlaces. Entonces está costando bastante más, por eso también estoy tirando más del outreach. Pero bueno, que si rebuscas se puede encontrar alguna cosita. Pero hay que rebuscar bastante, también Hay que hay que rebuscar, sí, sí, saberlo, hay sí. que rebuscar. Pero bueno, yo mezclo un poco. Y lo que sí, en algunos casos sí tiro de plataformas, en otros casos, bueno, siempre intento hacer outreach también porque es un poco como lo que dice César Aparicio, que para él el mejor enlace es el enlace que no te replican o que les Sí, cuesta mucho replicarte. Que no es como mucha gente que si tú tienes todo enlace de Marketplace, pues cuando te hacen un link intercept de esto en Href, te sacan los medios, se van te lo a replican Marketplace en... Claro. y ya está. Pero intento compaginar los dos, pero lo que sí hago muchas veces es que si encuentro un medio que es bueno y a lo mejor me piden bastante por un enlace, si veo que está en un marketplace, creo que a veces lo pillo en el marketplace porque a lo mejor es un poquito más caro, pero me da la seguridad, que es psicológico, pero me da la seguridad de que no me pueden borrar el enlace o cualquier historia, porque Hmm. si he tenido problemas alguna vez, incluso con periódicos, que me han borrado un enlace y de escribir y decir, oye, que me han borrado el enlace y que me lo recuperen. Y digo, ese poder de negociación con este periódico, yo no sé si lo tendría si soy yo el que les escribe y le digo, oye, que este enlace me lo habéis borrado. Igual a mí no me hacen el mismo caso que un marketplace más grande con el que están condenados a entenderse. Sí, no, ahí sí que es verdad que la seguridad que te da un marketplace es mayor. Yo es verdad que no he tenido... Sí que te borran alguna vez algún enlace y es un... Pues vamos, te joden vivo, la verdad. Pero no suele ser lo más habitual, al menos con los sitios que yo he contactado y que he comprado un enlace. Pero a veces pasa y a veces también, pues es lo que decíamos también con la bajada de tráfico. Que muchas veces si te toca alguien que es un poco cabroncete, pues te va a quitar el enlace y no vas a poder hacer nada, ni siquiera con... Porque a mí me ha pasado también de que me han quitado un enlace a través de que había comprado en una plataforma y ni por esas me lo han devuelto, la verdad. Hostia, Sí, hostia. como mucho una vez sí que, no recuerdo la plataforma, me devolvieron el dinero y entonces lo invertí en otro sitio. Ah, Entonces, bueno, bueno. sí que te da cierta ventaja o cierta seguridad extra el tema de trabajar con Marketplace. Pero es verdad lo que digo, ¿no? Que sobre todo yo he visto mucha gente que a lo mejor no está muy metida en el mundo del SEO y que compra un montón de sitios que dices, Sí, vaya locura, te van a penalizar en breves, ¿no? Porque compran sí, además sí, mucho totalmente. y muy malo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del link building porque he visto muchas penalizaciones por hacerlo muy, muy mal. Y vamos, hay Sí, que sí, sí. tener cuatro ojos en ese sentido. Totalmente, sí, sí, sí. Y luego haciendo outreach, yo me he encontrado de todo también, desde el que dice, ah, pues muchas gracias por contactar conmigo, sí, vamos a hacer lo que quieras, hasta que que te contesta, bueno, el que te contesta diciendo que casi te vacila y te dice, el outreach ya no funciona, no sé por qué sigues usando esta técnica, que dices tú, bueno, vale, paso. Y luego está el que te contesta directamente y te pasa un PDF con precios. Directamente te dice, sí, claro que puedes aparecer aquí, estos son mis precios y aquí puedes hacer lo que quieras. Pero siempre hay gente que no está muy metida en el mundo del SEO, sobre todo cuando es alguien así más de blogs y tal, Sí, con las que es muy fácil llegar a un acuerdo y muchas veces ni siquiera tienes que pagar ni nada y te ponen un enlace que se publica en un artículo y que ese artículo se queda a nivel de profundidad 2 de por vida porque es un blog que apenas ya escriben y está súper bien. O sea que al sí. final... No, esa es otra también, el hecho de contactar para quizá aparecer en un artículo que ya está publicado, que es una Sí, estrategia sí. que muchas veces se olvida.
y que también puede funcionar muy, muy bien, porque tú ves un artículo que tiene tráfico ya, si consigues aparecer ahí, aunque sea a posteriori y no cuando se publica, pues también puede ser muy interesante. Entonces, yo en el Outreach siempre intento plantear varias opciones. De hecho, un consejo, por si alguien después de ver esta entrevista se anima a hacerlo, en el primer correo intentar plasmarle todo lo que necesitas o preguntarle toda la información que necesitas, porque si no se puede alargar muchísimo. Entonces, yo en la primera plantilla intento ser lo más natural posible y preguntarle, pues, precios, si en caso de que cobren precios del artículo, si el contenido lo incluyen ellos o tengo que hacerlo yo, cualidades o normas que ellos tienen a la hora de escribir el contenido. Todas las preguntas que más o menos necesites en ese primer correo, porque así ya te van a responder en la primera respuesta con toda la información que necesitas. Y siempre dejar la puerta abierta a lo que tú comentabas, ¿no? No solamente conseguir un enlace, sino pues aparecer en un artículo ya publicado o llegar a algún tipo de acuerdo que no sea comprarle. A veces con algún cliente pues le han regalado alguna suscripción si es un SaaS, por ejemplo. Estoy recordando un cliente que era un SaaS, que lo que hacía era regalar una suscripción durante el mes a ese SaaS y entonces el otro proyecto no le cobraba, ¿no? Y bueno, pues era una relación win-to-win que puede funcionar también. Hay muchísimas estrategias en Outreach. Por eso es tan divertido, porque puedes hacer, no es ir al marketplace, comprar el enlace y ya está, sino que puedes jugar también mucho con el poder de la negociación. Al final estás hablando con otra persona, entonces tienes que tirar ahí de inventiva. Yo, de hecho, haciendo Outreach he acabado yendo a podcasts de gente, porque al ¡Ostras! final... Eso es otro nivel, ¿eh? Sí, yo me he pasado por su podcast, él se pasa por el mío, porque dijimos, joder, tenemos comunidades similares, que le puede gustar tu historia, que le puede gustar la mía, pues me paso yo por tu podcast, te pasas tú por la mía, y por el mío, y tú cuentas tu historia, yo cuento la mía, hablamos un ¡Ostras! poco, y a quien le puede interesar, estupendo. No, Y eso pues fue haciendo outreach, escribiendo y tal, o sea que al final eso puede derivar en lo que pueda derivar. Que otra cosa que a mí me sorprende es que hay marketplaces. ¿Qué marketplace era? Creo que era Getlinko. Getlinko creo que, aparte de medios, ofrece podcast para aparecer. Porque como para mí ahora los podcasts están viviendo una época dorada, o al menos soy yo que me paso todo el día solo escuchando podcasts, pero hay podcasts de todo y ahora, pues aparte de aparecer en medios, pues te ofrecen la posibilidad de pasarte por un podcast para hablar de tu historia o vender no tu lo había visto producto. esa opción, ¿eh? Pero es muy interesante. Al final es hacer marca, es que tu nombre Sí, aparezca en otros sitios, que es total. lo que estamos buscando pues, con todos los proyectos. Entonces, mira, eso no sabía que estaba. ¿En qué plataforma has dicho? Yo creo que era lo puedo confirmar luego, pero yo juraría que era en Getlinko. Getlinko. Juraría que era, juraría que era en Getlinko. Juraría que sí. Sí, Sí, pues sí, es muy sí. interesante, ¿eh? Otra forma de Sí, sí. hacer, no es link building, o bueno, no sé Es si tiene... que es una otra manera de aumentar tu presencia digital. Sí, exacto. Si luego lo integran en un blog que incrustan el vídeo del podcast y te ponen un enlace, pues ya perfecto, ¿no? Pero bueno, que aún así es una forma de hacer marca que es, vamos, Sí, sí, es sí, sí. potente. Muy interesante, La no lo verdad sabía. que al final, originalidad, como dice Sico muchas veces, es originalidad y salirte un poco de lo que hace todo el mundo, pero sí, 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 sí. Sí, salir un poco de la caja. Y, sí, El link building es también, por eso me gustaba tanto al principio, porque no es el ABC de otras ramas del SEO y puedes hacer pues, estrategias más personalizadas o salirte pues eso, ¿no? Un poco más de lo habitual. Y hay, o sea, hemos comentado el tema del outreach, pero hay mil estrategias más que si te empiezas a informar y a ver, me gusta mucho YouTube, que hay muchos youtubers que están publicando cosas muy interesantes de SEO, en habla inglesa también. Y el tema del link building, a veces yo veo estrategias que digo, joder, impresionante, ¿no? Ni se me había ocurrido y funciona también. Entonces, es un campo muy, muy amplio que puedes hacer muchísimas cosas diferentes. sí. Yo vi uno bueno, ya hace tiempo, que se dedicaba a comprar dominios expirados que habían sido penalizados por Google por el perfil de enlaces entrantes que tenía y luego se dedicaba a limpiar ese perfil de enlaces y recuperaba el dominio. Y aquí era un dominio muy, muy bueno, porque dentro de toda la basura de enlaces tenía un montón de enlaces buenos, lo que pasa es que luego tenía una ristra de enlaces muy, muy malos. Y al final lo que hacía era pillaba el enlace, empezaba a contactar con los medios para que le quitaran ese enlace, algunos contestaban, muchos no, con los que no, hacía un disavow y al final empezaba a mostrar cómo tiraba el dominio para arriba y lo conseguía recuperar, al menos los que mostraba. Yo no sé si luego haría
100 pruebas le funcionaron 3 y esos 3 son los que mostró, que a veces que pasa eso. Pero bueno. Sí, no, pero bueno, pero le funcionó en los que mostrabas y que es una buena Sí, estrategia. O sea, al sí, final sí. es que conseguir enlaces, hay tantas estrategias a veces un poco turbias o lajateras Sí, que hay, por ejemplo, quizá me lo pensaría más para aplicar a un cliente, pero es lo que decíamos al principio, que si tienes un nicho, pues oye, puedes practicar ese tipo de cosas que son un poco más turbias y que también te pueden funcionar genial, ¿no? Por ejemplo, para un cliente sí. nunca cogería un dominio expirado con enlaces que son basura. No- se podría hacer, ¿eh? Pero vamos, que prefiero no hacerlo. En cambio, con un nicho lo haces y si no te Sí, funciona, pues mira, dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, si es un nicho que tienes sí. muchos ingresos y tráfico, tampoco te la vas a jugar. Pero vamos, que sí, que hay. Yo, la gente que empieza a hacer link building, le animo a no seguir las típicas estrategias, sino también pensar fuera de la caja y simplemente pensar en cómo Sí. conseguir enlaces de otros sitios, menciones, referencias, lo que sea, ¿no? Y empezar a jugar todo lo posible Exacto. porque hay muchísimas posibilidades. Mm. ¿Y alguna vez a ti te ha pasado de pillar a algún cliente, ver un perfil de enlaces tóxico y tener que ponerte a limpiar enlaces para dejarlo un poquito menos tóxico? Sí, y me da mucha pena en algunos casos porque eran clientes que eran pues, muy buena gente, que no tenían mucha idea, ¿no? Y el perfil, sobre todo a veces de otras agencias, que digo, madre mía, no sé cómo a día de hoy se siguen haciendo estas barbaridades. Y me da mucha pena porque han invertido bastante dinero en ese tipo de enlaces y a veces eran un auténtico desastre. Normalmente, si no es un auténtico desastre, intento mantenerlo. Si veo claro que lo van a penalizar o que es una locura máxima, pues ahí sí, ¿no? Sí que intento limpiarlo y dejárselo lo mejor posible. Pero también te digo que no suele ser lo habitual. O sea, normalmente los clientes con los que trabajo, de hecho, no han trabajado el link building casi nunca, incluso muchas veces con agencias, no lo han trabajado, no sé por qué, y lo tienen bastante natural, enlaces que han conseguido naturalmente y demás. Incluso proyectos bastante grandes que digo, ostras, nunca habéis trabajado esto, es bastante curioso. Pero vamos, sí que algún caso, pues sí que si lo veo muy claro, pues lo mejor es limpiarlo y listo. Aunque en teoría sí que es verdad que Google ya dijo hace tiempo que el disavow, que ya ellos Sí, que ya. algorítmicamente podían ver los enlaces que eran tóxicos y demás, pero yo sinceramente, yo por si acaso siempre lo hago porque digo, mira, me quedo tranquilo y sé 100% que tiene esta otra señal Google de que yo le he indicado los sitios que no me interesa que tenga en cuenta. Así que yo sigo haciéndolo, ¿eh? El tema del disavow y vamos, me quedo, simplemente por tranquilidad mental lo sigo haciendo. Yo ahí, dependiendo con la persona que hablo, me dicen sí, me dice que no. Hay gente que sí lo hace, hay gente que me dice que no lo hace o en caso muy extremo lo hace. Y yo al final intento seguir en el libro de Sico de Andrés de Lean Building. Ahí tenía como un diagrama en el que te iba explicando los casos y era como un árbol de decisiones. Que era el árbol de decisiones que él sigue para decidir si hacía El uso del disavow, disavow o no. Y al final eso, él era como, no era muy fan de hacerlo, pero había veces que sí lo usaba y ya está. Por limpiar un poco, por curarse en salud, por quedarse más tranquilo, pues hay ocasiones en las que sí, que pues eso, cuando has contactado con un montón de sitios para que te quiten el enlace, no te hacen caso, pues bueno, chico, yo le digo a ese console que no le hagas caso a esos enlaces y tiro para adelante. sí, Pero exacto. Sí, creo que estamos bastante alineados con lo que has comentado, porque es lo que te digo, ¿no? Si no lo veo muy claro, la verdad es que no lo hago, porque yo creo que también sí que me fío de Google en ese sentido, y creo que es verdad que ya lo detecta bastante bien. De hecho, tiene sentido que ya detecte bastante bien pues, un enlace que no aporta prácticamente nada. Entonces, yo creo que en casos muy extremos sí que puede venir bien, pero si son sitios, bueno, pues que tampoco son ultra spammers, no son pues desde sitios de temáticas totalmente ajenas a lo tuyo, ¿no? No creo que te resten SEO, que muchas veces también se piensa que por tener dos enlacitos en una página porno, pues ya te van a penalizar, ¿no? Y ni mucho menos. O sea, tienes que tener algo muy grave, muy mal hecho, para que realmente, pues, o bien algorítmicamente o un revisor diga, vale, esto has intentado manipular el algoritmo. Entonces, ya te digo, yo lo claro, hago en casos extremos que sí que se ve muy claro que es un auténtico desastre y que me da miedo que penalicen el proyecto por ese perfil claro, tan bestia, ¿no? Que hay claro, veces que te claro. encuentras cosas que dices, brutal. Ya me puedo imaginar con, pues eso, igual con los periódicos que todos conocemos, el anchoring de Keyword Exacta, de comprar esto con 10 mejores A lo que... bestia, o sea, todo, Ya sí. lo ves. Sí, 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 Locuras de sí. ese tipo que son, vamos, muy descaradas. O sea, cualquier revisor que vea eso, pues te lo va a tirar seguro, vamos. Y Sí, algorítmicamente también son cosas que cantan demasiado, la verdad. sí, sí, sí. Y para ti, ¿cuál sería? eh,
el enlace o qué parámetros usas tú para validar un enlace o un medio para poder decir, vale, mira, pues en este sitio sí me merece la pena, sí me fío o este le descarto porque no me transmite fiabilidad. Yo creo que voy a decirte lo típico. Tampoco creo que haya ninguna métrica que sea de la estrella, pero normalmente, bueno, pues que tenga tráfico, para mí eso es muy, muy importante, más que cualquier métrica de A o de estas herramientas que te estiman una autoridad, sino que tenga tráfico cualificado. Por ejemplo, si es un medio, pues que no tenga palabras pornográficas de descargas, que no tienen pues nada que ver con ese medio. Que no sea una granja de enlaces. A mí aquí, por ejemplo, el dato de OBL tampoco me gusta tanto porque yo sí que he visto sitios que tienen muchos enlaces externos, pero que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque incluyen muchas Claro. fuentes, incluyen muchos enlaces a otros sitios, pero tiene sentido. Entonces ahí sí que a mano revisar que no todas las últimas publicaciones hayan sido reseñas, que eso se ve muy claro. Y luego, lo que te decía, si tiene tráfico relacionado con mi sector, está bien. Pero si es un sitio que tiene mucha autoridad, puede ser un periódico, un medio grande, que tiene mucha marca, mucha relevancia, pues también para mí puede estar bien. Yo creo que no hay que descartar ese tipo de sitios en absoluto. Y luego sí que intento, que esto lo llevo haciendo de hace muchos años y me da muy buenos resultados, intentar publicar, creo que ahí también está parte de la clave, intentar publicar un contenido, o sea, si tú haces una reseña en un sitio, que termine posicionando, porque al final va a conseguir tráfico. Claro, Entonces tú puedes claro. buscar de ese sitio qué es lo que no está posicionando, que te interesa a ti posicionar. Por ejemplo, imagínate pues una tienda de ordenadores, ¿no? Pues intentar buscar alguna marca de ordenador, algún artículo informativo relacionado con los ordenadores, que ellos no estén trabajando, entonces tú buscar algo que tenga búsquedas dentro del sector y proponerles que hagan la reseña sobre esa temática para que cuando la publiquen se intente Claro. o llegue a posicionarse. Entonces eso también Muy es, bueno eso. eso también es una cosa que a mí me funciona muy bien, porque al final también, ¿no? Lo típico de si un enlace tiene tráfico, pues funciona mejor. Que yo tengo a veces mis Claro. dudas sobre esa afirmación, pero bueno, sí que es verdad que sí que por norma general, cuando un enlace tiene tráfico, sí que parece que funciona mejor. Y básicamente un poco eso, ¿no? También otra cosa que es que hay datos que son relativos. Por ejemplo, si el tráfico del sitio está aumentando, perfecto. Pero si está bajando, tampoco lo descarto, porque tú puedes tener un sitio que a lo mejor ha pasado de 3 millones de visitas mensuales a 2 millones y llevan 2 millones pues 3 o 4 meses. Tampoco lo voy a descartar, ¿no? Porque tenga tráfico descendente durante los últimos meses. Entonces, Claro, hay datos que claro, no claro. son para mí definitivos, sino que depende del sitio, pues lo tengo en cuenta o no lo tengo en cuenta. Y bueno, Claro, claro. luego, por supuesto, si publican do follow mejor, si es no follow, a veces me lo pienso, fíjate que en ese sentido tampoco descarto sitios no follow. Si es un sitio muy potente, que es muy afín a mí, yo el no follow no lo descarto en absoluto. Así que eso también es un poco raro, mucha gente también lo descarta. Sí, Pero bueno, creo que Google dijo hace años que los no follow, depende del caso, depende del sitio, pues se pueden llegar a contabilizar o no. Y para mí tiene sentido, porque al final, si tú apareces mencionado, y también volvemos a lo de la marca, ¿no? Si apareces mencionado y enlazado exacto. desde un sitio que es una brutalidad, ¿vale? Imagínate que apareces en Forbes, yo qué sé, cualquier sitio que sea muy, muy potente, me da igual si es no follow, pero yo estoy apareciendo ahí ya. Ya es como, estoy trabajando mi Claro, marca, entonces para mí eso me funciona. También hay que tener en cuenta luego el precio que nos den, ¿no? Si es un sitio pues que bueno, claro. que es un regulero, que es no follow y que encima es muy caro, pues tampoco no voy a Claro, comprarlo. claro, claro, claro. Pero vamos, serían un poco los criterios básicos a tener en cuenta. Qué bueno. Sí, yo por no follow también he pagado porque me parecía muy, muy bueno y le veía sentido, porque al fin y al cabo, pues es eso, o sea, que aparecer en un sitio que te mencionen y que te pongan incluso, porque si es una citación guay, si te ponen un enlace, mejor que mejor. Si fuera do follow, pues ya maravilloso. Perfecto. Y si está en portada, pues ya te explota la cabeza. Pero como el mundo perfecto no existe, pues hay veces que encuentras un medio, pero luego te topas con que pues es no follow o Sí, cualquier otra es no historia. follow, pero te puede traer también tráfico. O sea, que Claro, no claro, siempre. claro. O sea, incluso alguna vez yo, fíjate, sobre todo últimamente, que he pagado por algún reportaje que han hecho de mi cliente, donde no hay ningún tipo de enlace, pero se menciona y se habla bien de este cliente. Mm, Entonces, eso también yo creo que aporta incluso también para el SEO, porque al final yo creo que esa mención también puede llegar a, no sé a qué nivel algorítmicamente puede llegar a contar, pero por lógica, por pura lógica, yo creo que si Google ve que te mencionan en diferentes sitios, aunque no sea un enlace, un hipervínculo, que yo es como que lo veo también muy antiguo, ¿no? El pensar, mira, si no me enlazan do follow, si es un hipervínculo, mm, no va a contabilizar. No sé. Y además,
también estoy intentando pensar también en la parte de inteligencia artificial, que es eso, ¿no? Que no van a fijarse tanto, yo creo, en los enlaces externos o en los enlaces en general, sino en el contenido. Y entonces el contenido, si ven que, de hecho, muchas búsquedas que haces en ChatGPT, la mayoría de resultados son sitios pues, con mucha relevancia que seguramente aparezcan mencionados en muchos sitios. Entonces, ese tipo de menciones yo también, últimamente sobre todo, tampoco las descarto y estoy empezando también a trabajarlas. Así que, vamos, veremos a ver cómo evoluciona. Pero creo que pueden Sí, funcionar sí. bien también. Y el tema de las citaciones, vamos, por ejemplo, en SEO local, por lo visto son súper importantes también para de cara a la ficha y Google My Business, que yo ahí no soy experto ni mucho menos, pero dicen que las citaciones, cuando son claramente referidas pues, al negocio como tal, que ayudan mucho a posicionar la ficha. Y aprovecho y te pregunto, si tú ves que te citan en un sitio, ¿les escribes para que te pongan enlace? O si ves que te enlazan con nofollow, ¿les escribes para que te lo cambien a dofollow? A ver si hay suerte. ¿O Sí. no tensas las cuerdas por si acaso? No, sí, sí que. De hecho, últimamente no lo tengo tan monitorizado, pero antes tenía una serie de alertas para diferentes clientes que cuando les mencionaban, pues contactábamos con ellos y les pedíamos el enlacito. Es verdad que muchas veces no lo ponían, entonces también pues se deja un poco de tener esa Ya. monitorización tan bestia, pero a veces sí que funciona y simplemente pues han hecho un reportaje, te han mencionado y no han pensado en ponerte el enlace, pero si les contactas te van a poner el enlace y bueno, es un enlace que ha ganado gratis 100% y que por enviar un correo no Sí. pierdes nada. Entonces, hay muchas maneras de poner alertas de si te mencionan, pues que te llegue un correo. Y Mm. yo eso lo recomiendo sobre todo si tienes un proyecto medianamente importante que aparece en prensa, pues intentar monitorizarlo y contactar con ellos para que te lo pongan. Así que yo sí que lo haría, ¿eh? Sí que te digo, sigo haciéndolo no Sí, tanto, antes estaba súper obsesionado con ese tema, para algún cliente que era bastante potente, pero vamos, 100% recomendable. sí. Creo que eso en Google Alerts se puede seguro y Sí, luego en Ahrefs creo que también. también, Creo que también. El justo. problema que yo veo ahí es como, por ejemplo, en mi caso, si te llamas Sergio Canales y luego hay un futbolista que se llama Sergio Canales Ya, y cada 2 por 3 hay noticias y ninguna es tuya, obviamente, claro. y te llegan alertas y tú, Alguna vale. será tuya, ¿eh? Bueno, sí, bueno. Si tienes un nombre de marca o un nombre personal que, claro, se parece a otro ya o es el mismo, ahí sí que es verdad que lo tienes más complicado. Encontrar un Sí, sistema de sí. alertas que te filtre justo, que hable de ti, es más complicado. Se me ocurre, Sí, mira, ves, es que siempre estoy pensando en cosas de automatización. De scrapear el contenido, pasárselo a la inteligencia artificial y decirle, claro. vale, si está relacionado con mi sector, por ejemplo, si está relacionado con el mundo del SEO y tal, entonces que la alerta sea positiva, ¿no? Que me llegue. Y a lo mejor ahí sí que puedes hacer algo. Sí, ahí sí hay que hacer pues, esa es buena idea, esa es buena idea, porque yo ya Eh, dije, mira, yo ya me sé todas las noticias de si se lesiona o no se lesiona, si ficha por exacto. otro equipo, yo Te ya, haces un script y yo ya si paso. tiene que ver con lesiones, si tiene que ver con fútbol, si tiene que ver con estas cosas, descartado. Sí, Y sí, se podría hacer, ¿eh? totalmente. Sí que se podría hacer. Pues mira, esa me la llevo, que esa es buena. Mm. Y ya aprovecho para preguntarte por tema bueno, de IA hemos hablado bastante. Sí me gustaría hacerte un par de preguntas, pero antes sobre tema de automatizaciones y N8N, que yo creo que, bueno, no sé si lo descubrí por ti, pero hablabas bastante en Twitter y LinkedIn, si no me equivoco, o al menos en Twitter seguro. Y era para preguntarte sobre el tema de automatizaciones, aunque ya has dado bastantes tips a lo largo de la entrevista, pero ¿cómo implementas automatizaciones tú en tu día a día? Porque yo lo que le veo a la gente es que es como, vale, sé que está ahí, sé que es muy potente, pero no sé cómo llevármelo a mi día a día. Entonces, ¿qué cosillas podría hacer una persona con N8N para empezar a cacharrear con ello? A ver, lo bueno es que hay un montón de plantillas, hay un montón de. Ahora hay un boom en YouTube. Si tú pones N8N tutorial, o en español, lo que tú quieras, hay un boom exagerado de gente que está explicando cosas. Y es muy sencillo ver lo que están haciendo y más o menos copiarlo. Sí que es verdad, yo te tengo que ser sincero, que N8N me gusta mucho, lo utilizo mucho, pero sobre todo para la parte de nichos. Pero para Ujú. automatizar tareas de clientes y otro tipo de automatizaciones, sí que tiro mucho más de Python. Y de N8N, yo recomendaría a la gente empezar a probando con plantillas que hay gratuitas que tú puedes coger, importar y empezar a cacharrear para un poco ver cómo funciona, ver qué tipo de nodos hay, a qué APIs te puedes conectar, porque si no tienes ni idea al principio, aunque sea sencillo, te puedes sentir Sí, un sí, poco sí. abrumado, o sea, no Sí. es tampoco súper sencillo. Entonces, yo, por ejemplo, empecé así, ¿no? Me hice un pequeño flujo que conectaba con WordPress y simplemente generaba con OpenAI un contenido y lo subía, ya está. Entonces, empezar Ujú. por algo muy pequeñito y sobre todo
intentar hacer algo que te ahorre tiempo, que es lo que hemos comentado durante todo este tiempo. No intentes hacer cosas que son, bueno, pues si quieres hacerlo porque te lo pasas bien, pero sobre todo pensar cosas que tú pierdes mucho tiempo y que creas que la inteligencia artificial, o bueno, en este caso en Hecho N, pues te puede ayudar. Entonces, ya digo, yo en Hecho N sobre todo lo utilizo para nichos, también tenía, esto lo copié, no lo hice yo, para responder correos, también hice alguna prueba que se puede hacer, para también enviar audios, por ejemplo, con Telegram y que te haga un resumen de lo que envías a modo de notas, o que te lo suba luego a WordPress directamente, que te pase ese contenido a formato de redes sociales. O sea, se pueden hacer un montón de cosas, pero sí que es verdad que la mayoría del uso que le doy a día de hoy es para publicar contenido, para generar el contenido con la inteligencia artificial. Lo tengo conectado a un listado que tengo en Google Sheets con un montón de ideas y a partir de ahí genera lo que es el contenido. Tú puedes decirle, mira, pues haz un contenido cada día, ¿no? Por ejemplo, o cada X horas o lo que tú quieras, básicamente. Lo genera el contenido en este caso con Gemini, que me gustó mucho, y con OpenAI también tengo otro hecho. Te genera la imagen, te lo sube a WordPress, la imagen te la redimensiona, comprueba el contenido. Pues al final hace toda la parte de publicación, de generación de contenido y publicación con N8N. Y está chulo porque es visual. Sí que es verdad que con Python me encanta hacer ese tipo de cosas, pero lo bueno es que con N8N tú vas viendo el flujo, vas viendo, pues si se traba, por ejemplo, la parte de generación de contenido, pues te lo muestra muy visual, o si quieres, por ejemplo, un día saltarte la generación de imágenes, pues coges el nodo, lo pones en el final directamente o te lo montas de manera que no pase por ahí y no lo hace. O sea, es muy, muy visual, es muy sencillo hacer automatizaciones por esa parte visual de nodos, que es increíble, a mí me gusta mucho por eso. Así que, vamos. Pero yo digo, no es lo que más utilizo. Para automatizaciones, no es lo que más utilizo. Yo para contenido sí tengo algo como lo que tú has explicado y lo que sí me costó fue la parte de, porque yo lo que hacía era, también yo tenía Seed, me sacaba las keywords las pasaba por Valueser para verme los competidores, a partir de ahí me sacaba los encabezados y los encabezados con OpenAI me sacaba mis propios encabezados a partir de los existentes y luego para cada encabezado me generaba contenido después con OpenAI otra vez. Y las dos partes de OpenAI, ahí tuve que iterar mucho porque me costaba bastante dar con la tecla hasta que ya la das. Y el último prompt de todo, el último conector, por así decirlo, el último nodo, cuando cambio de una temática a otra, ahí siempre tengo que iterar porque siempre me cuesta mucho adaptarlo a la nueva temática. Si antes era generar contenido para, yo qué sé, una web de coches y ahora es una web sobre gafas de sol, me toca iterar mucho en el último paso, pero cuando lo tienes, joder, la verdad es que es una maravilla. Ahí, mira, un consejo que a mí me funciona muy bien. En N8N puedes, no me acuerdo el nombre ahora, tiene un nombre, hay un nodo que tú le puedes dar información, le puedes poner, o bueno, puedes hacerlo con SIS también. Entonces yo lo que tengo hecho es, depende de la página web, tengo un nodo que tiene toda la información sobre ese sector o sobre esa página web. Entonces se lo paso como parte del prompt luego a la inteligencia artificial. Y además, como le puedes pasar hoy en día a Gemini, depende del modelo, pero creo que es 1 millón de tokens y 2 millones de tokens. O sea, es una barbaridad la cantidad de información que le puedes pasar. Entonces tengo diferentes nodos de información, depende del proyecto. Imagínate, tengo pues un nicho de coches, ¿no? Que tú decías. Pues lo conecto con el nodo de información de coches, que ya tiene toda la información de mi página web, y se la paso como parte del prompt en el resto del proceso. Imagínate, otro día quiero publicar para la página de dinosaurios, ¿no? Pues conecto con el nodo, que es otro diferente, y que no está conectado al de coches, conecto con el nodo de información de dinosaurios y entonces tienes esa información. Claro, No sé si es un poco lo que comentabas, pero a mí, por ejemplo, para que tenga ese contexto me viene súper bien. claro, es eso, me faltaba contexto. Entonces ahí ya le puedes dar algo más, porque se me iba un poco a generalidades o no lo terminaba de hacer muy, muy bien. Claro, o sea, yo le pongo toda la información de, mira, quiero este tono, que sepas que, pues imagínate, ¿no? Si es una página de coches, quiero que los análisis de los coches los hagas con este tono, esta estructura, que no expliques estas marcas, o sea, toda la información en general como si, yo siempre pienso, digo, vale, como si fuera a explicarle esto a un redactor, de darle contexto sobre el proyecto, sobre el Claro. sector, y lo pongo todo, pero sin cortarme, o sea, aunque sea un tocho brutal. Que es verdad que luego la inteligencia artificial a veces pasa por alto ciertas cosas que tú le estás diciendo en mayúscula y en negrita de que no lo haga, pero bueno, en general sí que lo mantiene bastante bien y el resultado cambia mucho, porque es lo que tú decías, que si en ese contexto
es difícil que cuadre luego con el tipo de contenido que tú quieres publicar. Pero si le das toda la Sí. información, o sea, en general lo hace bastante bien. Igual que tema de imágenes, si le das la información, yo tengo un prompt, por ejemplo, que le paso todo el texto, o sea, literalmente todo el texto, y le digo, vale, a partir de este texto, sácame qué conceptos visuales utilizarías tú para representar este artículo. Y le pego, o sea, me da igual si es un artículo de 5.000 palabras, da igual. Y entonces me hace un pequeño texto que me representa la imagen, ¿no? Me hace pues mira, para este contenido tendrías que hacer una bola de fuego con, no sé, un móvil detrás, ¿no? Y entonces la imagen que te genera para ese artículo está bastante relacionada con lo que Qué tú chulo, estás publicando. qué chulo. Yo de hecho recuerdo una IA que compartiste, no recuerdo si fue en LinkedIn, creo que fue, que era una IA para generar infografías a Ah, partir de sí, sí, contenido. sí. Napkin.ai, creo que Sí, era. Napkin, está muy chula, porque le pegas justo todo el contenido y tú le puedes Eso es. decir que te haga una infografía, que te haga elementos visuales que están 100% relacionados. Esa está muy chula, sí. Esa está muy buena. Esa la uso yo bastante. Sí, Porque para trámites, para web de trámites, nichos de trámites, claro, tú, venga, documentos que necesitas, los pasos que tienes que dar. Si luego lo seleccionas y le dices, hazme una infografía sobre esto, te lo planteas de una manera mucho más visual, lo puedes poner en el About Default y ya un poquito como que llama más la atención y se hace más digerible. Luego ya, oye, ¿que quieres profundizar? Bueno, pues haces scroll y aquí te lo explico más en detalle. Pero para sí. hacer una síntesis y tal y hacerlo más agradable al usuario, No, está además que muy te lo guay. hace muy bien, ¿eh? Te hace los esquemas con la información. Y varios diseños, Sí, varios sí, sí, estilos. no, está muy chula. Ahora con ChatGPT es verdad que también puedes hacer cosas parecidas Mm. con el último modelo de generación de imágenes, que te puedes Sí. pasar también mucha información y acierta también bastante en ese tipo de imágenes con textos, con diagramas. Pero la de Napkin yo creo que la hace incluso todavía mejor, ¿eh? Está muy A bien. mí me encantó, me Sí, yo cuando la encantó. descubrí dije, esta hay que usarla bastante. Está muy bien. Sí, sí, totalmente. Pues con esto creo que va a pasar ya al bloque final, que es tus IAs favoritas dependiendo de qué contexto. Y para saber un poquito tu opinión, porque también lo que le pasa a mucha gente, especialmente cuando empiezan, que es como, vale, yo sé que hay diferentes IAs, pero ¿cuándo uso cada una? Porque es como que al principio la gente entra con ChatGPT y lo usa para todo, y luego poquito a poquito va descubriendo otras opciones y ya se va profundizando un poquito. Pero, por ejemplo, a ti para generar textos, aunque creo que ya lo has dicho, tu IA favorita, ¿cuál sería? Gemini. Yo diría que ahora mismo OpenAI tiene muy buenos modelos. Los últimos que ha Mm. sacado siguen bastante bien las instrucciones, pero me funciona mejor, al menos para los tipos de textos que hago yo. Gemini me encanta mucho. Y incluso también, aunque no se usa mucho para esto, pero la de Cloud también hace textos bastante interesantes. Qué Pero guay. Gemini está muy olvidada y en general para textos, para generación de imágenes, para programación, está muy bien. Si le das las instrucciones Sí, correctas siempre. Esto también depende, a veces no depende tanto del modelo, yo creo, sino del tipo de instrucción que tú le das. Pero bueno, si tuviera que sí. quedarme con una, pues te diría, mm, sí, últimamente yo creo que Google Gemini. Los últimos Sí. modelos que ha sacado, El otro día vi yo como creo que se llama timelapse, de estos que era uso de Gemini o Gemini, no sé cómo se llama, yo siempre digo Gemini, pero bueno, que sea como sea, sí, y cómo iba para arriba en uso y ChatGPT cómo iba para abajo, y flipé. No sé a partir de qué versión, será 2.0, 2.5, no me acuerdo. es que Pero empezaba a tirar Gemini para arriba y dije, ostras, cómo sí que está siendo mucho más mainstream que para mí lo ChatGPT. están haciendo muy, muy bien. O sea, alguna publicación que he hecho en YouTube y demás, siempre recomiendo Gemini porque en los últimos meses lo está haciendo increíble. O sea, tú te metes a Google AI Studio, te empiezas a probar un poco con lo que están sacando y es brutal. Y ChatGPT, o sea, me sigue gustando, pero es verdad que a veces muchas de las instrucciones que le doy no las sigue del todo bien. También depende del modelo, porque OpenAI también tiene muchos modelos. Ya los nombres ya ni me acuerdo porque es una locura los nombres raros que le van poniendo, que también funciona bien, pero bueno, creo que Gemini es la más tapada, la que menos se habla y funciona muy, muy bien. Y luego para otro tipo de automatizaciones, y también esto es importante, tienen la API gratuita, que puedes hacer con muchos modelos 500 peticiones. O sea, es brutal. O sea, me he montado un montón Sí, de, sí. de- de pequeños scripts conectados a la API de Gemini y dices, es que no me estoy gastando ni un céntimo. Que la API de OpenAI, por ejemplo, también es súper barata, depende del modelo, pero es que los de Google están poniendo toda la carne en el asador con todo el tema de la IA y para mí lo están Muchísimo. haciendo brutalmente bien. De hecho, la última actualización de vídeo de BO3, por ejemplo, es brutal. Yo estuve viendo vídeos que digo, es que no me creo que esto sea una IA. Y, por ejemplo, Sí, sí. Benai sacó el tema de Sora y dices, bueno, yo vi vídeos que cantaba bastante más, ¿no? De lo que prometían a lo que sacaron luego
En cambio, Google creo Sí, que va sí, más de sí, tapado y luego de repente te saca unos modelos que dices brutales. Así que totalmente. ¿Y Gemini para es bastante imágenes? bueno. Para imágenes, hombre, ahí, por ejemplo, el último modelo de OpenAI sí que me gusta mucho. Hace muy, muy buenas imágenes. Mm. Pero también vuelvo un poco a Gemini. Es También, que yo lo uso mucho para imágenes Gemini, sí, o es sea, que es eso. me Es que encanta. funciona muy bien y la calidad de las imágenes Mm. vamos. Ahora creo que lo borraron. No está ya en Google AI Studio, pero está por API. Pero también tienes la opción de editar imágenes, de editar tus propias imágenes y también funciona muy bien. Y luego aquí también, aunque cada vez me va gustando menos, pero hubo un tiempo que utilizaba bastante Grok, la IA Ujú. de X, La de el Twitter, antiguo sí. Twitter. Mm. Mm. Y ahora no me gusta tanto porque no acierta tanto con el tema de las imágenes, pero hubo un momento que las hacía bastante bien, la utilicé bastante para hacer imágenes. Mm. Pero la verdad es que hay muchas. Luego también hay algunas que hace tiempo que no utilizo, pero Midjourney creo que se llama, también hace muy buenas Sí. imágenes. Y luego Mm. diferentes herramientas que han integrado temas de imágenes como FreePic, que Ujú. también Sí. tienen, no sé qué modelos utilizan, la verdad, pero también hacen imágenes muy, muy interesantes. Así que, bueno, Sí. hay una variedad brutal, es Sí, sí, cuestión sí. de probar. Que el tema de las imágenes, porque además yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí he tenido sustos por reclamaciones de copyright de imágenes que realmente eran imágenes libres. Porque yo todas las cogía o de FreePic o de Pixabay, que eran las de libre de imágenes. Y me vienen a veces reclamaciones y a la hora de decir, joder, pues me hago yo la imagen como quiero, me quito de que me puedan reclamar y encima la hago a medida para mi web, porque muchas veces, especialmente cuando son gratis, no encuentras exactamente lo que quieres, Sí, pues joder, para mí es una pasada eso. sí, alguna reclamación a mí también me llegó para algún nicho y con esto te ahorras de problemas, la verdad. Así que es que verdad que a veces si lo haces Sí, automático, sí que es verdad que dices, bueno, esta imagen no me cuadra tanto con el texto que estoy publicando, tienes que revisarlo y afinar un poco más, pero lo que se puede hacer hoy en día, pues, sinceramente, es brutal. Tema de imagen y tema de vídeo, yo sinceramente me quedo flipando de lo que se puede hacer, la sí, verdad. sí, sí. A ver, a mí en imágenes sí es cierto que alguna vez sí me ha sacado pues lo típico del pintor con 4 dedos o con cosas de esas que dice, bueno, tengo que iterar un poco, pero afina bastante bien, la verdad. Sí, Y depende del prompt, pero sí que es verdad que a veces incluso con un prompt muy sencillo sí que te puede sacar una imagen muy interesante. Y yo creo que la clave es eso, pasarle todo el contexto, si lo haces automático sobre todo, pasarle un prompt intermedio que te genere un prompt final para generar la imagen. Parece un trabalenguas, sí, pero sí, bueno, no sí. sé si se ha Sí, entendido. sí, sí, pero eso lo empecé yo a ver. Yo no sabía que se podía hacer eso, o no había caído en eso. Pero viendo vídeos de Fernando Margareto, que le da mucho a la IA, claro, él primero se iba a ChatGPT y pedía un prompt para generar cierta imagen. Entonces, a partir de ese prompt, pues ahí ya le decía el ángulo, pues lo que está haciendo la persona, el rango de edad, el tono, tal, ya piensas en cosas que tú no hubieras escrito, puedes adaptarlo y ya con eso, con ese prompt que tú ya has generado a partir de otro prompt, ya puedes pedir algo más específico y acotas un poquito más el diseño. Y la Sí, verdad que eso está bastante bien también, que era algo, y yo no había caído, no había caído en eso. son tantas cosas que al final nos perdemos, hay demasiada Sí, información. sí. Pero sí, Mm. echándole un poco de imaginación se puede afinar todo bastante. Con tema de Sí, inteligencia sí. artificial, tanto en imágenes y en textos, que también mucha gente, ay, no escribe bien la inteligencia artificial. Si tú le das todo el contexto, le das todas las instrucciones, todo justo lo que quieres, sí que es verdad que te puede hacer un texto que te diría que prácticamente es indistinguible del que puede hacer una persona. A día de hoy es también brutal la capacidad que tiene de redacción. Incluso también Sí, sí. información. Bueno, ahora puedes conectarlo con búsquedas en Internet, pero antes, por ejemplo, yo lo que hacía era es pasar la información dentro del prompt que quería que tuvieran, porque no estaba actualizado ese modelo. Entonces, a lo mejor Claro, noticias más nuevas se las pasaba como parte del prompt y ya tenía esa información. Entonces, claro, claro, claro. jugando mucho con la información que le pasamos, se pueden hacer cosas muy chulas. Sí, sí. Y si tuvieras que quedarte con una, en plan, necesito o tu favorita o la más versátil, que creo que ya sé cuál es, pero bueno, si tuvieras que elegir una, ¿con cuál te quedarías? Pues ahora mismo con Gemini, sí, con la de Google. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que funciona además muy bien, tanto a nivel de... Mira, por ejemplo, el otro día me hice una pequeña aplicación que le paso un audio a la API de Gemini, me la Mm. transcribe y además me la devuelve bien formateada y la utilizo, no sé si conoces Whisperflow, que es una aplicación muy chula para... Ay, me suena.
pues es una aplicación súper chula que yo la llevo utilizando desde hace tiempo. Bueno, esa en concreto la llevo utilizando poco, pero hay muchas de ese estilo, que tú hablas, entonces Ujú. estás hablando de viva voz y, por ejemplo, estás escribiendo un documento, un correo, da igual donde Ajá. estés. Todo lo que Ajá. hables te lo pasa a texto y bien formateado. Y digo, ostras, eso está muy chulo. O sea, prácticamente ya hoy en día casi que no, ni tecleo, ¿no? Y la forma de trabajar así es brutal. Y digo, bueno, voy a intentar hacer una aplicación parecida que se adapte a mis necesidades. Por ejemplo, yo quería también que tuviera un modo para que fuera 100% local, porque a nivel de privacidad, pues digo, esto no me convence. Mm. Y con Gemini te lo haces brutalmente rápido y brutalmente bien. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Eh, Tiene dos modos, porque he dicho local, tiene un modo que es el modo Whisper, me refiero a una aplicación que yo hice, y luego tiene otro modo que conecta con la API de Google Gemini, entonces ahí tú le pasas un audio, y es lo que te decía, que es un modelo muy versátil, por eso me gusta tanto Gemini, muy versátil y que es muy preciso, porque yo, por ejemplo, digo, voy a probar a decir alguna palabra un poco rara, ¿vale? Que quizá no Ujú. tiene pues, conceptos técnicos de SEO, ¿no? Pues Screaming Frog, Canonical, cosas así un poco más enrevesadas, que no es lo típico, o Ujú. quizá cosas más novedosas que han salido pues hace unos meses y sí que lo transcribe muy bien. Entonces, eso con la API de OpenAI, que también lo he probado, no me lo llega a transcribir del todo tan bien. Entonces, es muy Qué versátil. bueno. Yo la recomiendo, últimamente por lo menos, la recomiendo al 100%. ¿Vale? Pero bueno, que Y es cuestión de probar, ¿eh? sí, 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 tal cual. Es así. ¿Y Notebook LM has llegado a probarlo? Sí, también. De hecho, tengo alguna cosa chula hecha. No soy tanto de generar los podcasts, porque, no Ujú. sé, soy más de leer, pero sí que Ujú. está muy bien. Por ejemplo, puedes, para resumir, a veces me cojo varios vídeos de YouTube, lo transcribo, le pido un resumen, preguntas frecuentes, y está muy Ujú. chulo. De hecho, a nivel de eso también se pueden hacer cosas muy interesantes, de cogerte Sí. competidores, como los scrapea automáticamente, y, por ejemplo, pues pedirle un tipo de análisis competitivo, aunque sea básico, como tiene toda la información de esas URLs que tú le pegues, y te va a dar Mm. información, aunque sea básica, pero bueno, yo creo que también lo irán mejorando con el tiempo. De hecho, esa herramienta la han ido mejorando bastante estos últimos meses y está muy chula. La verdad es que tampoco es muy mainstream, no se conoce demasiado, pero yo sí que la utilizo de forma relativamente Sí. frecuente. Yo es que, por ejemplo, ahora que estoy viendo para alquilar este piso y estoy viendo agencias que te alquilan el piso y tal, entonces, claro, te mandan todas el pliego de cómo trabajan y tal, yo se lo subo todo a Notebook LM y le digo, hazme un resumen. Y entonces me hace una columna, bueno, una tabla y me dice, pues mira, esta se lleva tal comisión, pero no te hace esto, esta es más cara, pero te cubre esto y otro, y a partir de ahí le empiezas a preguntar y es sobre la información que tú le has subido, de ahí Sí, no sí, le saques, sí. pero sobre eso es brutal, o sea, es que es una maravilla. Sí, sí, Y no para eso es. Y está, luego, bueno, y para otras luego cosas, sí, que luego la gente que le gusta mucho escuchar todo en audio, te genera un audio, ahora ya en español, como si estuvieran hablando dos personas sobre el tema que tú le pongas. Y sí, la sí, verdad es que es increíble. También, sí, mira, tengo sí. una cosa por si a alguien le sirve, hecha en Notebook LM, para, por ejemplo, enterarme de noticias de inteligencia artificial, sobre todo, como hay una avalancha brutal, le Mm. pegas las diferentes fuentes, páginas típicas de noticias, que hablen sobre novedades de pues, nuevos modelos, nuevas cosas que se pueden hacer, y se te queda guardado el listado de fuentes y luego tienes una parte de notas que tú puedes guardar ahí un prompt, por ejemplo. Te tengo un prompt que dice, Ujú. scrapéame todas las fuentes y dame las últimas noticias, las que consideres más interesantes. Y es como una especie Ah, qué de bueno. newsletter que se va Sí, actualizando, entre comillas, cuando tú se lo pidas, pero que para descubrir noticias rápidamente, sin tener que estar accediendo a todas las fuentes y demás, también me gusta sí, mucho, la sí. verdad. O sea, se pueden hacer Joder, pues eso cosas, está muy bien. sí, sí, a veces falla. Está guay. Sí, a veces ya digo, falla un poco, porque a lo mejor te saca una noticia que no es de las últimas que tiene ese medio, Ujú. pero bueno, que lo irán afinando y lo irán mejorando y de momento sí que, a lo mejor alguna noticia falla, pero el resto sí que justo, o por ejemplo, también tengo otros, no sé cómo se llaman, los bloquecitos que tú haces con diferentes fuentes, que son a lo mejor Ujú. de SEO y le digo, vale, sácame solamente las noticias que tengan que ver con e-commerce, por ejemplo, ¿no? Porque si te metes Ajá, en pues, la típica página de noticias de SEO, pues tienes noticias de inteligencia artificial, de claro. updates, de un montón de cosas súper amplias. Digo, pues solamente sácame de e-commerce, incluso algo más preciso, ¿no? De e-commerce en, no sé, en España, por decirte una locura. Y te va sacando pues ese tipo de noticias tan concretas que tú quieres. Claro. Qué bueno. Joder, pues muy buen tip ese también. Mm. Qué guay. Pues perfecto. O sea, la verdad que para terminar la entrevista de lujo.
Sinceramente, no sé qué más preguntarte. Nada, Sergio, pues por mi parte ha estado genial, ha sido todo un placer. Sí, hemos hablado de bastantes cosas, no sé si de cosas muy concretas o, Sí, sí. vamos, hemos intentado aportar el máximo valor posible, pero vamos, por Sí, mi parte sí. muy ameno. Llevamos casi 2 horas ya y se me ha pasado súper rápido, la verdad. Totalmente. Yo pensaba que llevamos una hora así. Cuando mira el reloj de la pantalla, me he explotado. No sabía que llevábamos tanto tiempo, pero súper bien, la verdad. Espero que no se te haya hecho muy pesado. No, no, para nada, Pero para bueno, nada. Se me ha hecho súper rápido lo que te digo, que no pensaba que lleváramos tanto tiempo. Es que con temas de SEO, de inteligencia artificial, o sea, podría estar hablando horas y horas. Como sí, es un sí, tema que sí. me Aquí apasiona y pasa. supongo que a ti también, Sí, cuando puedes hablar con alguien que de verdad le gusta, pues es una locura. Ahí, por ejemplo, yo sí, con mis amigos de toda la vida, como no están metidos en este mundo, pues no puedo hablar de esto y a veces digo, ojalá pudiera contarles largo sí, y sí. tendido, ¿no? Todo lo que voy descubriendo, lo que vamos haciendo. Por eso, Me pasa igual, me pasa igual. Yo, familiares y amigos, cero. No les importa nada. claro, Así que no cuando tienen ni pillo la idea de... oportunidad aprovecho. Exacto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast. Ya te invitaré para que te vengas a pasar dentro de un par de meses o de años cuando haya evolucionado esto y no tenga nada que ver con la IA de hoy y seguir aprendiendo. Pues nada, Sergio, un placer hablar contigo. Ha sido, vamos, muy, muy ameno y muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por contar conmigo. Chao, chao. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Hasta luego. Sergio.